Somos un broker de seguros donde prima la excelencia en atención y el compromiso con los asegurados. Estamos enfocados en la calidad y la celeridad en la respuesta. Nuestra misión es ser un aliado estratégico de cada cliente, brindando la máxima experiencia para cuidar los activos mediante una eficiente administración de riesgos. Con oficinas en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, tenemos la capacidad de desarrollar programas regionales de seguros. La experiencia en los negocios nos ha dado alta flexibilidad en la generación de propuestas y mayor diseño en los programas de riesgos. Nuestro objetivo es ayudar a las empresas a ser más eficientes en la contratación de cada cobertura. Somos un broker de seguros donde prima la excelencia en atención y el compromiso con los asegurados. Estamos enfocados en la calidad y la celeridad en la respuesta. Nuestra misión es ser un aliado estratégico de cada cliente, brindando la máxima experiencia para cuidar los activos mediante una eficiente administración de riesgos. Con oficinas en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, tenemos la capacidad de desarrollar programas regionales de seguros. La experiencia en los negocios nos ha dado alta flexibilidad en la generación de propuestas y mayor diseño en los programas de riesgos. Nuestro objetivo es ayudar a las empresas a ser más eficientes en la contratación de cada cobertura. Nos anticipamos a los riesgos y analizamos las tendencias actuales con esquemas de prevención, brindando soporte especializado en la administración de siniestros. Nuestro diferencial se basa en el trabajo en equipo, análisis de riesgos y coberturas a medida. Somos BGS LATAM. Sabemos qué hacer. Somos un broker de seguros donde prima la excelencia en atención y el compromiso con los asegurados. Estamos enfocados en la calidad y la celeridad en la respuesta. Nuestra misión es ser un aliado estratégico de cada cliente, brindando la máxima experiencia para cuidar los activos mediante una eficiente administración de riesgos. Con oficinas en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, tenemos la capacidad de desarrollar programas regionales de seguros. La experiencia en los negocios nos ha dado alta flexibilidad en la generación de propuestas y mayor diseño en los programas de riesgos. Nuestro objetivo es ayudar a las empresas a ser más eficientes en la contratación de cada cobertura. Nos anticipamos a los riesgos y analizamos las tendencias actuales con esquemas de prevención, brindando soporte especializado en la administración de siniestros. Nuestro diferencial se basa en el trabajo en equipo, análisis de riesgos y coberturas a medida. Somos BGS LATAM. Bueno, muy buenos días. ¿Cómo les va? ¿Cómo Buenos días. estamos? ¿Todo Hola. bien? Buenos días. Hola Mati, hola Bueno. Clau, ¿cómo andan? ¿Bien? Con frío. Sí, sí. Arrancamos la mañana, ¿eh? Una mañana fría. ¿Mucho otra frío? vez. Con frío. Yo no sentí tanto frío hoy. Pero bueno, vos- ustedes sí. Pero pará. Hay mucha gente que sale. Mirá cómo arrancamos. Y sí, es así. Hay gente que dice, yo no sentí frío. Entonces le decís,
¿Y estuviste cambiando la calle? No, me No. subí al auto en el garage Sí. y bajé en el garage de la empresa. Sí. Acá no hay garage. de la No, empresa. por eso acá no hay garage. Y no tenés frío. No. Pero estás Así con que pullover. para cruzar la calle no tuve frío. No, bueno, el suéter sí, estamos en invierno. Sí, no es un frío de Ah. loco como tuvimos la semana pasada. Perdón que no vine. vine con saco hoy, ¿eh? No hay No, problema. por favor. Está muy bien. Y sin afeitarme. Está bien, hay café. ¿Eh? Hay café. Vengo derecho del fin de Hay que semana largo. afeitarse. Yo no le fallé, no traje la corbata. No, está bien, está bien. Yo tampoco traje Es nada. raro la Está semana muy que bien. empieza un martes, ¿viste? Sí, hoy es como un lunes raro, ¿no? Es como una cosa rara. Tal cual. Bueno, acá estamos como todos los martes a las 10 de la mañana en esto que se llama Punto de Quiebre y que nos convoca para hablar de temas judiciales, nos convoca para hablar de causas que tienen repercusión pública. Sí, señor. Y hoy vamos a tener un par de temas de esos. Hoy también es una jornada, los martes es una jornada donde avanza el juicio por la muerte de Maradona. Acá estoy viendo, declara el director de la Clínica Olivos y declara el neurocirujano que realmente lo operó. Que lo operó a Diego del hematoma subdural, ¿no es cierto? Que va a clarificar algunas cosas también respecto de eso. Ojo, puede complicar a alguno de los involucrados, porque tal vez a Cosachov. Vamos a ver si ratifica lo dicho justamente en la instrucción. Quería decir a propósito del martes pasado, una repercusión enorme, Rita, ¿eh? Rita, sí, 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 El sí, reportaje que le hicimos. Sí. ¿eh? Y que nos contó todo. Sí, a mí lo que más me quedó de eso, lo tiro acá, es lo que Rita más me quedó. Maradona, estoy diciendo. Rita Maradona, que estuvo acá en el estudio con nosotros. Nada, me quedó que a las hermanas les gustaría juntarse con los herederos, o sea, Sí, sí. por la discusión que tienen sobre la marca, las marcas Maradona, digamos. Eso va a terminar así, seguramente. Eso lo tiene que convocar, no es el tema de hoy, pero nosotros nos enganchamos. Sí, claro. Cuando Matías abre una Oye, puerta, ahora nos enganchamos. Está Pablo Jurado que tiene que. ¿Está ya entrar al conectado? ¿Está juicio. Pablo o no? Avísenme cuando está Pablo Jurado, que es Ya uno de los... está, ya está Pablo. Claro. Ah, bueno, entonces después lo charlamos ese Dale, tema, ¿ok? porque tiene el juicio. Sí, Pablo. claro. Pablo Jurado es el abogado de la parte querellante de las hermanas de Diego. Exacto, ¿Todas las hermanas conforman la querella? exacto. Ok. No, una parte, después también están los hijos. No, está bien, está bien. Pero la parte de las hermanas, él representa a todas. Es todas como las representar hermanas. a las 5, digamos. Exacto, es un bloque. Pablo Jurado es el abogado que representa a las hermanas de Diego Maradona en el juicio. Pablo, muy buenos días. Acá te saludamos, Matías Morlas. Morla no, Morlas no, Morlans. Morla. Diego decía Morland. Decía Morland me bautizó. Javier Díaz y Claudio Pérez. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, Pablo. Bien, bien. ¿Qué tal, No, Pablo? no lo tengo acá en el retorno, así que consíganmelo. Lo vamos a pedir. Bueno, están ¿Se por escucha? entrar en un ratito. No, vos, sé que a vos se te escucha Sí, bien se al te aire. escucha, se te escucha, pero nosotros Ok. acá en el retorno en el oído, en la oreja. Ok. Bueno, ahora estás por comenzar la audiencia. Yo quería, no sé si les parece, nunca nos ponemos de acuerdo muy bien. Dale. No preparamos las entrevistas. No, no. Quería que nos plantees cuál es, viste, cuando empieza el juicio, que todas las querellas, la fiscalía, hacen sus lineamientos del juicio. ¿Qué es lo que piensan que se está, por dónde quieren llevar ustedes o qué quieren probar en este juicio? ¿Cuáles han sido los lineamientos del juicio de la querella de ustedes y en cuánto difiere de la fiscalía? Bueno, a ver, todas las querellas adherimos, y más allá de argumentar en mayor medida lo que cada uno quiere puntualizar de la acusación, siempre generalmente la acusación es en bloque y vamos atrás de la fiscalía para ayudar lo que el Ministerio Público Fiscal quiere probar en este caso. Básicamente, lo que se está discutiendo en este juicio es la omisión, es la conducta omisiva de los profesionales, que eso se va a determinar una vez reproducida la prueba si fue a título imprudente o a título de dolo eventual, es decir, con intención. Obviamente la teoría de la Fiscalía en este sentido es apuntar al dolo eventual. Yo creo que una vez reproducida la prueba vamos a poder tener mayor precisión de cuál va a ser la calificación legal pertinente en este tipo de debate, ¿no? Ok. ¿Y qué crees? A ver, Pablo, a ver,
La omisión, la palabra omisión me llamó la atención, Sí, ¿no? sí, Lo sí. que se debate es la omisión, si fue adrede Exacto. o si fue por negligencia o por impericia, En, digamos. Claro, en tiene línea que con lo que ver- con lo que dice Claudio, con lo que te preguntaba Claudio, digo, a ver, hay una diferencia marcada también con el resto de la querella, ¿no? De los hijos, entre las hermanas de Diego y los hijos e hijas de Diego, ¿no? Ajá, sí. Bueno, a ver, ellos, además Para que ahí de... sí se me muteó, ¿eh? No tenemos Espera. audio. A ¿Ahí ver. se me escucha? Ahí va, ahí va, ahí va. Bueno, determinadas querellas apuntan a, que no es lo que apunta la fiscalía, que no, esto hay que decirlo, no es a lo que apunta la fiscalía, se vincula más a un plan criminal, ¿sí? Para lograr la muerte de Diego Armando Maradona, que no es nuestra postura y no es nuestro caso, no es la postura de las hermanas. La postura de las hermanas es averiguar qué es lo que pasó realmente con la muerte de Diego Armando Maradona y qué pasó con esa omisión, que esa omisión es el no hacer profesional respecto de un determinado resultado a nivel de salud de Diego Armando Maradona. Eso es un poco lo que se está discutiendo Pablo, en este debate. en ese no hacer, ¿qué papel juega el psicólogo Díaz? Yo creo que el psicólogo Díaz, por lo que va del debate hasta el momento, él no tenía posición de garante respecto a la salud de Maradona. Entonces es muy complicado probar No, su porque la participación. pregunta es, el no hacer de un psicólogo, y Diego murió por un tema médico, y el psicólogo no es médico, Exacto. ¿qué podrían probar en ese sentido? Y es difícil. Yo creo que, insisto, al no tener posición de garante, al no poder determinar una afección en la salud de Maradona, es difícil probar una responsabilidad en lo que es la praxis. ¿Y los Eh, enfermeros en qué cambian en ese sentido? Bueno, a ver, los enfermeros se va a tener que determinar su actuación, es decir, si cumplieron con la actuación que le fue encomendado, de cuidar a Maradona, de dar a los avisos necesarios a los profesionales para que ellos tomen la determinación de qué tratamiento seguir. Es fundamental la participación de los enfermeros. Eso es un poco lo que se está discutiendo. Y uno se demostró que mintió, ¿no? Que dijo que tomó los signos vitales y no los tomó. Sí, bueno, a ver, esos sí, hay por lo menos dos que están en discusión en ese sentido, respecto de las últimas horas de Maradona. Creo que es fundamental saber o haber detectado a tiempo el estado de la situación de paro cardíaco en que estaba el paciente para poder justamente informar a los médicos y que tomen una determinación en el tratamiento. ¿Quién sería? ¿El de la mañana o el de la noche? ¿Sería Bueno, ahí está Almirón? una discusión de quién lo vio y quién no lo vio entre Almirón y Madrid. Ok, ¿quién estaba a la noche? Recordame, estaba Almirón a la noche y Madrid de día, Madrid ¿verdad? llega a la mañana, Exactamente. ¿no? A las 6 de la mañana. Del último día, primero estuvo Almirón y después la cubrió Madrid. Hay un tema con los horarios y bueno, se va a litigar a ver quién tenía justamente esa responsabilidad y qué hizo frente a esa circunstancia. Es decir, que son los que... A ver, atención con esto, porque más allá de aquellos que le brindaban la medicación, que le daban el tratamiento, ojo, porque los que son responsables de la atención inmediata son los enfermeros. Que es la otra gran discusión, si fue un episodio súbito, Claro. si fue un episodio de paro de momento que nadie lo vio, o si hubo una agonía larga y Claro. tampoco nadie Exactamente. Alguien que no reparó en eso y tendría que haber sido una alerta, decir, ojo, está deteriorándose, pero si vos no lo controlás... Exactamente. De hecho, hay un dato que es fundamental aquí. El doctor Jeter habló Sí. de lo que es el RCP en una persona muerta y él explicó que el RCP que se le hizo a Diego Maradona era extemporáneo. Entonces, Claro. ahí entra a jugar el papel del enfermero en la rapidez en la comunicación a los profesionales. ¿Por Sí, qué es sí. temporáneo? Claro, porque lo que explicó el doctor Jeter es que hay determinado plazo, determinado tiempo en que el RCP es apropiado hacerlo o no hacerlo, más allá de que lógicamente Maradona, y por más que hayan pasado 178 horas, lo van a hacer igual. Okay. Pero no es lo mismo que pasen 15 minutos, 30 minutos, a que pasen 2 horas en que el paciente está en ese estado. ¿Me explico? Sí, Sí, totalmente. Pablo, Jeter es el que declaró el jueves último. Sí. Uno de los médicos que conocía a Diego Y que desde participó Cuba. en la autopsia.
desde Cuba. Como veedor participó en la Y autopsia. veedor de la autopsia, claro. Pablo, ¿cuál es Sí. el motivo por el cual la gente de Sweet Medical no se hablaba con Luque y Agustina? Bueno, ¿Es verdad eso es- o está probado? no, comunicación tenían entre ellos. Hay una disputa, hay un litigio de quién tenía la responsabilidad, si es el médico clínico, si son los enfermeros, si es la médica coordinadora de los enfermeros o si es el cuerpo médico tratante o lo son todos. Eso es justamente lo que se está debatiendo en el ¿Y debate. tu criterio Porque hasta hay ahora una qué es? realidad, a ver, hay una realidad y esto no lo podemos desconocer. Todos conformaban el grupo médico tratante de Maradona, ¿correcto? Bien. Ahora, también debo decir, esto no lo excluye de responsabilidad, pero debo decir que Luque pidió un médico clínico y Swiss Medical le dio un médico clínico que empezó a intervenir. Entonces, ahí está el litigio, ¿sí? Y ahí se va a debatir, con esto se va a debatir en la causa, a ver quién tiene razón, quién tiene mayor responsabilidad o si todos son responsables. Yo creo que sinceramente todos tienen responsabilidad. Yo lo que veo ahí que va a tener complicado probar. Primero yo pienso que es un homicidio culposo, ¿no? En la Ujú. opinión mía, lo que escuchaste ahora por lo que me comentaste vos. Ujú. Lo que me parece que se va a tener que probar es por qué cuando avisaban que estaba hinchado nadie hizo nada. Ahí está la omisión grave. Coincido 100%. Miren, hay un registro en las comunicaciones de WhatsApp donde el enfermero Almirón da aviso de la taquicardia y de la hinchazón. Estos dos síntomas son directamente relacionados con una acumulación de líquidos en el cuerpo. Esto incluso lo expuse yo en mi teoría del caso, ¿De en cuándo los es eso? lineamientos de acusación. Y esto es en el periodo en que él estuvo en la casa. No tengo bien precisamente las fechas ahora, pero son más o menos entre antes ponele del 15 al 23. Expliquémosle una cosa a la gente. Lo que este juicio abarca es del 11 al 25 de noviembre. Sí, Cómo se exacto. comportaron las personas desde el 11, que sale Maradona y lo externan, al 25, que es el día que muere. Luque trata de demostrar todo el tiempo que él hasta el día 25, por eso pone una foto diciendo acá no está hinchado, perdón, que el día 18, del 11 al 25, Sí. pone una foto del 18, Luque tratando de decir que ahí no estaba hinchado. Si lo que estamos acá charlando es a ver quién debió haber descubierto esa hinchazón y cuándo era una cosa anormal esa hinchazón, ¿qué día está ubicado eso y quién lo debió de haber detectado, digamos? Para vos. Exactamente. Y para- Exactamente. Bueno, a ver, yo creo que desde lo que estoy viendo hasta el momento, responsabilidad tienen todos. Ok. Porque creo que como cuerpo médico tratante, tanto la parte de los médicos de Swiss Medical como los médicos de cabecera tienen obligación de un control al paciente. ¿Sí? Yo coincido con lo que dice el doctor Morla, que hasta ahora yo veo una mala praxis. Sí. No veo una intencionalidad en el resultado final. También hay que tener en cuenta que la diferencia entre dolo eventual Muy y finita. culpa es muy finita. Muy finita. Tiene que ver con la representación del resultado final Un y profesor- qué actitud tomo yo Un frente a esa Un responsabilidad. profesor de Derecho una vuelta me dijo que la diferencia está en la mente del juez, no existe en la prueba. Y Salvo bueno, que sea muy este es... evidente que vos Por quieras, ejemplo, y ahí sabiendo voy a que, por preguntar- ejemplo, tenés un auto y vas a atropellar gente, Bueno. podés matarla y ir directo contra la gente ahí, obviamente. Pero ¿no? en este juicio, y quería preguntar sobre esto, sobre los audios. Si hay un audio faltando 3 días, donde dice, che, mirá que si no hacemos tal cosa, eso no está ya comentando entre los médicos Sí, lo que- una Sí. representación de que si no hacen tal cosa, se nos Sí, van. pero déjame aclararte esto, si es posible. A ver, esos audios existieron. Hay mucha gente que informó al doctor Luque y a Kosachov que el paciente estaba hinchado. Ahora, ¿qué se representaban ellos frente a ese resultado? ¿Se representaban que de continuar iba a llegar al deceso o creyeron Que se iba a deshinchar. que a pesar de que continúe no iba a tener ese resultado final? Ojo que hay un Eso dato es lo que te determina el doble eventual y la Pablo, culpa yo con preguntaba representación. a un médico también, no por Maradona solamente, sino por pacientes que, por ejemplo, empiezan a hincharse por líquido, por lo que sea.
dice, una de las primeras cosas que se comienza a hinchar y que según uno lo advierte son las extremidades. Es decir, el paciente Exacto. puede a la vista no estar hinchado, pero si vos le ves los dedos de la mano o de los pies, empieza a hincharse. Entonces, ojo con eso, porque los enfermeros, por algo, la enfermera va a un juicio por jurado, por fuera, ¿no? Sí, sí, sí. Pablo, ¿qué tenés que ir al juicio, no? Sí, estamos Dale. en breve por empezar. Tranquilo. ¿Tenés alguien que te va a avisar o no? ¿Tenés alguien ahí que te va a avisar? Estoy mirando y veo que están ingresando las partes. Dale, empezá tranquilo. Bueno. Sí, te vi la Bueno, cara. si te querés conozco. cerrar con algo, así no te ¿Cuál es la molestamos. clave hoy? Bueno, hoy van a declarar Rubino, el doctor Rubino, que es el médico que intervino quirúrgicamente, que evacuó el hematoma subdural, Dimitrov, que es uno de los médicos de la Clínica Olivos, y la doctora Weisman, que es una psiquiatra a quien Kosachov consultaba respecto de la salud de Diego Armando Maradona. Así que bueno, vamos a evaluar a ver qué es lo que tiene para aportar. Bien. Bueno, mucha suerte. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Hablando, Un placer. Nos vamos a volver Estamos en nos contacto. vamos a volver a hablar, Cuando a quieran. lo Un largo del gusto. juicio. Hasta Bueno, luego. Jurado que hasta es, luego. recordamos, el abogado de las hermanas de Diego Armando Maradona, ¿no? Sí. Yo a veces los audios están tan mezclados y no tienen ¿Me fecha. dejás que te explico cómo es Sí, esto? por favor. En 2 minutos. No, me dejas no. Me gustaría que lo hagas. A ver. Acá tenés 2 posturas. Te va a agarrar un juez y te va a decir, le avisaron que estaba hinchado y nadie hizo nada. A un médico, sabiendo que si te hinchás, te morís, porque la verdad es que si te hinchás te morís, y la verdad es que te salvás por un diurético, porque lo que hicieron eso son muy tontos en dejar avanzar esto. Vas a agarrar un juez que te diga, mira, son unos asesinos porque le decían que estaba hinchado y no hicieron nada, y vas a encontrar a otro que piense son unos pelotudos, no son asesinos, son negligentes, lo dejaron hinchar y se murió. Esa es la realidad. Ok. Por la opinión pública, por la presión y porque quien falleció fue el más grande del mundo, puede que le digan que es un dolo eventual. Hay jornadas que te vas con la sensación de dolor, es muy común en el juicio, ¿viste? Hay jornadas que declara uno que sentís acá son todos unos boludos, ninguno es un asesino, y hay jornadas que declara otro que decía que son todos unos asesinos y ninguno es boludo. Es una sensación que se va cambiando. Ahora estaba más por el dolo eventual por omisión, porque la semana pasada los que declararon fueron en ese sentido. Sí. La semana anterior fueron por culposo. Están ahí en un límite muy delgado. Ahora te pregunto algo, perdón, haciendo un paréntesis. ¿El fanático de Maradona quiere que alguien vaya preso? ¿O todos o algunos? Pero la justicia tendría que soportar la presión esa. Bueno, ahí está. El otro... Vos lo dijiste recién, por quién Sí, se murió, digamos. sí. Sí, El sí. otro, que no es fanático, pero que quiere saber la verdad, dice, bueno, a ver, ¿quién es responsable de que que se muera, que se haya muerto Maradona y nadie hizo nada? ¿Por qué nadie va a ir preso? Esa es la otra. Sí, también, si no fuera Maradona y un señor estuvo internado en el 2000 con un exceso de droga, casi se muere, después estuvo internado en el 2005, casi se muere, después se muere con 60 años, me parece que tampoco pasa nada. Sí. Dirían que es parte de un antecedente por adicción y no hubiera pasado Y todo no esto. podemos evitar decir que es Diego Armando Maradona. Exacto, es Maradona, por eso te estoy diciendo. Que probablemente uno supone, el imaginario supone que tiene que tener a disposición todos los médicos posibles y toda la mejor atención posible para que se pueda sortear un tercer episodio. Pero, Bueno, Claudio, nombraste dos. Y al mismo tiempo, un paciente rebelde. Exacto, pero murió rodeado de médicos, Diego. Tenía Luque Kosachov, ¿quién más? Bueno, médicos. ¿Cuántos eran? De España, Ujú. Perroni. Sí. Bueno, no todos tienen la suerte de tener 4 médicos. Algo pasó, indudablemente. Llevaron adelante una conducta desde el punto de vista médica que no fue correcta. Ahora, ¿eso es un dolo eventual o eso es una culpa? Hay que estar en la posición de los jueces, porque también tenés que meter la firma ahí que se vayan 15 años a la cárcel. vos dijiste que Díaz es el único que no es médico. En único- el grupo de cabecera, por ejemplo, o en el grupo ese, el trío ese en el que lo ponen como grupo de Claro. cabecera, porque los otros son de la obra social, Carlos digamos, Díaz. ¿no? Sí. Es el único que no es médico. Cuando la otra vez ponen un audio donde él charla con Kosachov acerca de habría que darle tal medicación, eso
puede transformarse en prueba o es una charla coloquial que No. cualquiera... Nosotros te podemos decir, che, tómate una... Me Sí, decís vos a tal mí cual. y yo sin Bueno, ser médico te digo, ¿por qué no te tomás una buscapina? En No sé, primer alguna lugar, cosa. Tal cual. ¿Es ese rubro, el audio tiene ese nivel de prueba? No me pongo en abogado de él, pero te cuento cómo va a salir de esa situación. Primero, que la medicación que aconsejó no se la dieron. Eso. Y lo otro es ver si eso pasó. No, como, no. como gran hermano, haces un complot y después hay que ver si lo votaste, como dijiste, digamos. La documentación, la medicación que propuso no la llevaron adelante. O sea que eso quedó en una Ahora, la que tentativa. propuso quién? Díaz. Carlos en ese Díaz. audio, Estamos ¿viste? hablando, ¿no? Y después yo no sé si está tan mal que un psicólogo que atienda adicciones, que tiene la experiencia de chicos que saben que si comen gelatina vomitan y si comen yogur le hace bien, que vos propongas eso. Porque en definitiva lo propones. Yo te puedo decir, Javi, si te duele la cabeza, toma un ibuprofeno. ¿Por qué? Porque tengo la experiencia de que lo duele la A cabeza, vos un te hace ibuprofeno. bien. Exacto, sí. Y si el médico te dice no, no sé si yo... Bueno, pero ellos lo conocían a Diego, sabían. Ya tenían la historia, no Claro. solamente clínica, sino de vida de Diego, y no porque sean amigos, Luque, sino porque ya tienen la historia. Saben, además vienen de una operación en la cual se hace el análisis de riesgo y demás, y saben la tolerancia que puede tener tal o cual Sí. medicamento. Para mí la espada de Damocles la tienen con el tema de avisar que estaba hinchado. Claro. ¿Cómo explicás Es eso? una señal de alerta. ¿Quién tiene la espada de Damocles? Ahí, dame un orden. Todos los médicos de ahí adentro. Todos. Los médicos. enfermeros. Los médicos, porque el enfermero no sé si tiene que saber que el hinchazón te produce la muerte. O sí. Me parece que el médico lo tiene que saber con más... Aparte es un ABC de la medicina, es como discutir no sé, lo que es un robo en derecho. La hinchazón es gravísima. Sí. No, bueno, es una señal de alerta. A ver, es como el que tiene baja presión ¿Supieron a tiempo? o alta presión. ¿Le avisaron a tiempo a los médicos? Sí, yo de hecho cuando yo avisé tenía la voz aguda porque se estaba hinchando. Como robotizada, decías vos. Claro. Lo que decías vos, Vos le robotizada. avisaste a Luque en su momento. No, contaste a Díaz. A Díaz. Sí. ¿Y Díaz? No le avisé como médico, yo me hablaba con Díaz y le dije, fíjate el tema este. Ok. ¿Y y Díaz qué hizo? ¿Avisó? ¿O le dijo a alguien, sabes, Matías? Y a Luque. A Luque le avisó. Yo estaba pensando siempre me quedan los audios, ¿viste? Como qué nivel de prueba tienen los audios. Porque una charla coloquial interna, y además hay que ver qué día se dice cada cosa. Pues no es lo mismo decir, che, tenemos las cosas prolijas, no sé, 6 meses antes, Sí. vos empezás a atender a Maradona. Y vos tenés que tener las cosas prolijas a Maradona y a cualquiera, después de muchas muertes famosas que hubo. Digamos, a mí me tienen yo soy un cardiovascular crónico. Me tienen la historia clínica al día. Me atiendo en la Trinidad y allí, no sé, hubo episodios como el de Ricardo Ford que no se dejaba, hacía con lo que quería dentro de la habitación. Ahora yo voy y no me dejan hacer nada. Me escriben todo lo que tengo, todos los estudios que hago. Quiero decir, los juicios sobre los temas de salud con personajes públicos... Es más serio, más serio. Si te entiendo el concepto, es más serio. Es más, se acabó el correr la valla un poquito y permitir ciertas cosas. A mí lo que me llama la atención, perdón, Claudio, ¿sabés qué me llama la atención? Una vez más, porque a mí los audios esos de, estas son unas hincha pelota, qué sé yo, a ver, ¿lo dejo a un costado? No, suma, es como Cristina con Parrilli, Sí, ¿cómo Ah, lo trataba? Pero Y también con- ten en cuenta los audios que no se escuchan de la gente que dice son hincha pelota. Bueno, con por eso. ¿no? Pero digo, Entre ellos. eso es un dato nada más. Para mí no es lo más importante. Lo más importante son las charlas entre los médicos, entre, bueno, Carlos Díaz, entre de España. Eso es lo sustancioso. Porque en los últimos días, esas charlas de decir, no pasa nada. O al revés, decir, che, controlen esto y no lo hacen. Claro. Esa es la clave, ¿o no? Si vos das una orden para que hagan algo y no lo hacen, ahí tiene una consecuencia, ¿o no? Sí. Ahí está la omisión. Y ahí es, ¿doloso o culposo? Que es, volvemos a hablar de lo mismo. Y si yo supiera. No estaría acá. Son las dos. Porque si vos estuvieras del lado de la querella, Sería doloso. ¿sería doloso para vos? Y No, del lado de la es defensa doloso, sería, digo, está bien. y del lado de la defensa sería culposo. Claro, ahí está. Una cosa importante, por lo menos de mi parte, lo último que me interesaría saber es esto. Ahí vamos, que es la siguiente. Yo soy un enfermo,
tuve una operación, enfermo crónico del corazón. Cualquiera que me agarra ahora como médico en cualquier lugar del mundo sabe que va a haber historia clínica. Maradona, ¿era crónico, cómo se llama? Cuando tenés enfermedad del corazón, ¿tenía una enfermedad cardíaca crónica? Eso también se discute. Eso por eso. Y te pregunto, para ustedes, porque vos agarrás, lo mío es fácil. Yo te tomo 2 medicaciones para el colesterol a la noche, una para la presión a la mañana. O sea, es fácil. Ves la medicación que tomo y te das cuenta mínimamente cuál es mi patología crónica. ¿Viste que lo explicó Alessandro el martes pasado? Que sí. dijo que uno decían que sí, otros dicen que no. Sí. ¿Ustedes qué creían cuando estaban los últimos 8 años al lado de Diego? ¿Tomaba medicación todos los días para eso? No. No tomaba. Por periodos sí, por periodos no, de la presión. Nada más. Él tenía en el lugar donde desayunaba, tenía el mate y lo de la presión. Todas las mañanas se tomaba la presión. Ah, ¿sí? Sí. Pero del corazón no, pastillas para el corazón, que vos sepas, no tomaba. No, pastillas del corazón no. Ok, eso es siempre la duda Bueno, que ya tenía. vamos a volver. es Igual vamos a apasionante, volver con otras gente, viste, cosas. quiere escuchar un poco más y va a escuchar hoy el juicio y va a seguir esto, por supuesto. Y después vamos a hablar de alguna parte también más más distendida, curiosa, más linda. más simpática. Sí, señor. Perfecto. ¿A dónde vamos, Andrea? Vamos con la entrevistada, ¿no? Sí. Con Barbie Paladino. Así es. ¿Querés presentar vos Dale, la historia dale, o querés que la vos, presente Claudio, yo? ¿Sí? dale vos, Claudio. Bueno, Barbie Paladino, primero la tenemos ahí en pantalla para saludarla y después te hago una pequeña introducción y que lo cuente ella su historia. Bárbara, buenos días. Aquí te saludamos Matías Morla, Javier Díaz y Claudio Pérez. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias. ¿Qué tal? Ahí te Placer. tenemos. Bueno, yo compondría de lo que leí y averigüé en contexto a nuestros oyentes y televidentes es lo siguiente. Lo que vamos a hablar ahora es de la violencia de género vicaria. Violencia de género vicaria. Lo que vamos a escuchar es la historia de Bárbara, que ella nos va a resumir seguramente, si es tan amable, pese a todas las veces que se revictimiza contándola una vez más con nosotros. Pero de lo que se trata la violencia vicaria, y quiero que empecemos con esto, que me corrijas, es de cuando el padre toma a alguno de los hijos y hace o que se rebele contra la madre, o lo lastima, o busca afectar la vida de alguno de los hijos para generar violencia sobre la madre, no sobre ese chico. ¿Está bien cómo definir la violencia? Está bien, o sea, es un tipo de violencia de género en la que se usa lo más valioso que tiene una mujer, que son sus hijos, para dañarla a través de ellos. Pero bueno, a los chicos también los dañan con todas estas cosas que hacen. Los chicos no salen ilesos de este tipo de violencia que intentan ejercer sobre las mujeres. ¿Cómo es tu caso? Mi caso es, bueno, yo me separé en 2001 de un matrimonio muy violento. Y a raíz de eso, luego de un par de años de estar separada, donde se seguía ejerciendo mucha violencia económica y demás, bueno, finalmente termina sustrayendo a mi hijo mayor del colegio, mi exmarido, un día a mitad de mañana, y se lo lleva y no lo veo nunca más. Lo tuvo 30 días en cautiverio sin mandarlo siquiera al colegio, lo tuvieron que intimar judicialmente para que vuelva a escolarizar a mi hijo. Lo cambió de localidad, se lo llevó a vivir a provincia, a Cañuelas, lo cambió de colegio ya 3 veces en 2 años y medio. O sea, por eso te digo que también los niños sufren muchísimo, ¿no? Porque los desarraigan de todo, de su familia, de su círculo de amigos, una y otra vez en función de la conveniencia del adulto solamente. No se piensa en ningún momento en los chicos. ¿Qué edad tenía el que se llevó de la escuela? ¿Qué edad tienen los otros? Tenían en ese momento, cuando todo esto sucedió, los otros 2 más chicos que no se fueron con el padre. ¿Y qué pasó ese fin de semana antes, como anticipo de esto que iba a pasar con vos y el más grande? ¿Cuántos años tenía y qué pasó con vos y el más grande ese fin de semana? Tenía 12 años. Bueno, mi ex marido empezó a hacer un trabajo bastante fino, digamos, de empezar a manipularlo en mi contra, de llenarle la cabeza en contra mío, de todos los fines de semana. Mi hijo se iba, el viernes era un chico divino, amoroso, simpático, dulce, sensible, y el domingo a la noche volví hecho una fiera,
como que esos cambios de conducta yo los notaba mucho. Los sábados, cuando estaba con el padre, me mandaba mensajes muy violentos, muy agresivos. El padre le empezó a llenar la cabeza con la idea de irse a vivir a otro país. Entonces empezó a generar ese conflicto ante mi negativa, obviamente, de que yo no le daba el permiso para irse a vivir a Brasil. Y bueno, empezó a faltarme respeto, a insultarme desde la casa del padre. Y el fin de semana ese pasó que me mandó un mensaje muy violento mi hijo, con palabras absolutamente adultas, no propias de un chico de 12 años que tenía en ese momento. Cuando llegó a mi casa, obviamente yo le dije que él no me podía hablar así, lo reté, lo puse en penitencia, le saqué el celular y bueno, al otro día habló con el padre en el medio, el otro día no sé si el padre le dijo que inventa en el colegio que yo le había pegado. Me llaman del colegio diciendo que mi hijo había llegado muy angustiado, diciendo que había tenido una situación en la casa donde yo le había pegado, que después había reconocido que no había pasado eso, y que entonces estaba muy angustiado por haber mentido y me piden que lo vaya a buscar. Cuando yo estoy de camino al colegio, me entero que lo retiró mi ex suegro por pedido de mi ex marido y se lo llevaron. Y ahí no lo vi nunca más. Yo tuve que ir con un patrullero a la casa de mi ex suegro, me negaron el paradero de mi hijo, lo obligaron a hacer una falsa denuncia de violencia en mi contra. Y bueno, y después lo tuvieron en la casa de su pareja. Él tenía una pareja en ese momento que vivían en Escobar y se lo llevaron ahí, lo tuvieron un mes sin mandarlo al colegio. Bárbara, dos preguntas en una, ¿no? Sí. Vamos a recordar, Bárbara, modelo, ¿no es cierto? Has trabajado en televisión, también trabajaste en El secreto de sus ojos, la película, ¿no es cierto? Digo, para que te conozca un poco más también la gente. Dos cosas. Una, cuando vos tenés cuando hay un menor de edad en un colegio, vos tenés que autorizar a ver quién puede sacar a los chicos del colegio. Por más que sea el abuelo y se presente como tal, si no está autorizado, el colegio no lo puede entregar. ¿Sí? Claro, lo que pasó ahí fue que lo autorizó el padre. El padre, perfecto, bien. Claro. Ahí hubo una estrategia. Ahora, ¿qué pasó en todo este derrotero con la justicia? Porque acá también es la clave, ¿no? La justicia muchas veces le cree a la madre y no al padre, y otras veces, el padre manipulador con un hijo que también ha sido manipulado, la justicia a veces también se equivoca o falla sospechosamente. Falla sospechosamente porque hay dos chicos más en el medio. O sea, yo tengo 2 hijos más con esta persona que se quedaron conmigo y donde hay 2 chicos que son la prueba de que no hay ninguna violencia, de que no existe ningún maltrato. Y entonces es todo tan evidente que ahí es donde vos decís, ¿y la justicia dónde está? ¿Cómo no evalúa? ¿O cómo si yo soy tan violenta para que no pueda estar con mi hijo mayor, no evalúan la situación de mis hijos menores? Entonces ahí es donde vos decís, bueno, algo está fallando, porque o soy violenta o no soy violenta, porque mis hijos menores están fantásticos, son chicos sanos que hablan de cosas de niños. Mi hijo mayor está completamente judicializado, con un discurso completamente adulto, donde hay por lo menos 3 informes, uno mismo del juzgado 26 de Cava, que dice que mi hijo no puede justificar sus dichos y que tiene un lenguaje adulto y que ve como algo negativo mis muestras de amor y que le resulta llamativo eso a la persona que hace el informe. O sea, hay un montón de pruebas. Bárbara, donde se... Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eso respecto a lo que te atribuyen a vos. Respecto a lo que se le atribuye a él, ¿se adoptó algún temperamento? ¿Hay fecha de juicio? ¿Está elevado a juicio? Sí, bueno, yo tengo una causa, una causa penal. ¿Y por qué delito? Por el delito de violencia de género y de abuso sexual. Okay. Tengo fecha de juicio para agosto, teníamos fecha de juicio para febrero, pero bueno, por temas de agenda del juzgado nos pasaron para agosto, que eso también es bastante... uno quiere ya terminar con esto, hacerlo de una vez, porque es duro estar en la espera. Pero es muy importante que haya fecha de juicio porque significa que ya tienen pruebas para imputarle un delito tan grave que en caso de ser condenado va a ser privado de la libertad. Sí, está procesado con elevación a juicio, bueno, ahora en agosto. Y bueno, aparte la cantidad de pruebas que hay de toda la violencia que él ejerció después, ¿no? De los hechos estos que fueron durante el matrimonio, como que se sigue probando
toda la violencia que él sigue ejerciendo, que no cesó con la separación, sino que se incrementó. ¿Por qué abuso sexual? ¿Qué fue lo que pasó? De lo que puedas contar, por supuesto, ¿no? Bueno, porque hubo muchas situaciones en las que él abusaba, en las que fueron sin consentimiento. Me cuesta un poco hablar de eso porque es un tema privado, pero bueno, sí, hubo muchas situaciones. Hay, por lo menos en la causa está probado por lo menos en 6 veces, dice el tema del abuso. Por lo menos en 6 ocasiones. Sí, perdón. Estabas terminando. Por lo menos en 6 veces el tema del abuso. Sí, no, que eso es lo que dice. Yo no entiendo mucho de términos jurídicos, pero como que está probado por también hay testimonios de mi psicóloga de ese momento. En realidad la denuncia yo no la hice en primer lugar, la hizo una abogada y una psicóloga que me atienden en la OBD. Claro, Cuando yo voy en marzo del 2023 yo voy a hacer una denuncia por violencia económica y bueno, ahí declaro, me hacen hablar de toda mi situación, de toda mi historia con esta persona y ahí ellas me dicen que existen estos delitos y que ellas están obligadas a hacer la denuncia en mi nombre. Me preguntan si yo quiero hacer la denuncia, yo por miedo no la quise hacer porque yo estaba muy amenazada por él. Él me amenazó durante todo el matrimonio cuando yo le decía que me quería separar. Él me amenazaba, que me iba a internar en un psiquiátrico, que me iba a sacar a mis hijos. Bueno, cosas que las terminó cumpliendo. De hecho, ahora me está intentando hacer pasar por loca, me pide pericias psiquiátricas, me difama, llamó a la psicóloga de mis hijos a decir que yo era alcohólica y que consumía drogas y que era violenta, que había abusado de mi hijo mayor. O sea, todas acusaciones gravísimas que no las hace en la justicia, obviamente, porque no tiene pruebas. Pero me difama con todas las personas. De hecho, cuando yo hice la denuncia de abuso, él agarró esa denuncia y la desparramó por todos nuestros contactos, por mi familia, se la mandó a mi papá, a mis amigas, a mi hermana, a todo el mundo, vulnerando otra vez más mi intimidad, ¿no? Porque yo no tenía ganas de que esa es una denuncia muy privada, de hechos muy privados, muy terribles, que no tengo por qué estar, que mi papá lea esas cosas, por ejemplo. Bien. Bárbara, te perdimos. Sí. Esperame. A ver, ¿te escucho? Sí, ahí te escucho. No. Yo lo que quería preguntarle a Matías, y para que después nos completes vos con tu experiencia. Acá hay dos justicias que intervienen. Hay una interviene la justicia penal por la violencia de género y por este juicio que se va a hacer por violencia de género y por abuso sexual, por un lado. Y por otro lado, calculo que hay una justicia de familia que tiene que llamar a los chicos, escuchar a los chicos, hacerle pericias al padre, hacerle pericias a la madre y definir sobre esta historia de... Pero pará, dividamos las cosas como Por son. eso. Primero, el que está yendo a juicio y se enfrenta a una pena de 15 años de prisión no es ella, es él. Sí. O sea que ya hay algo. Lo que le dicen de ella es claramente la defensa de un psicópata que está a punto de estar preso a la mitad de su vida. Sí. Entonces dice cualquier barbaridad para tratar de ensuciar. Sí. Pero si vos le preguntás a ella si las imputaciones que le hicieron están en una causa penal, te van a decir que no, seguramente, y que queda todo en el fuero de familia. Yo en familia puedo ir ahora y puedo decir cualquier barbaridad porque requiere una prueba mucho más light que la requiere la justicia penal. Okay. El que está imputado de un abuso acá, hay que recordar un poco el tema de Julieta Prandi, que es muy parecido. Hay un paralelismo en la. Y sometimiento, además, ¿no? Y sometimiento económico y todo lo que tuvo que sufrir Bárbara. Lo que hace es defenderse. Perdón, que fue condenado. Fue condenado por un eso, montón de años. Caso... Y este caso va a ser idéntico. Va a ser condenado también. Ahora, mientras la justicia de familia, ¿qué hace? Preventivamente toma las medidas que tomó, pero una vez que vaya a ser condenado ya quedó claro quién dice la verdad y quién miente. Sí, el tema es que la justicia civil no protege a mi hijo mayor, que está en manos de esta persona que está procesado y que le daba armas. Yo probé con chats donde yo le digo a él que viene mi hija del fin de semana a decirme papá le está dando armas a mi hermano. Yo lo increpo, le digo, me dice nuestra hija que vos le estás dando, perdón, no voy a dar nombres porque no quiero exponer a mis hijos. No. Y bueno, y me dice que él me reconoce que sí, que le está dando aire comprimido para enseñarle a tirar, que ya no es más un bebé. Tenía 9 años mi hijo en ese momento. Y yo todas estas denuncias las hice y nadie me dio una respuesta.
¿Qué hace tu, a ver, de qué trabajo Es tu expareja? ingeniero en informática y también es ganadero, tiene Ajá, campos en Salta, en Cañuelas. ajá. Es una persona de una familia muy, muy poderosa Mucho también. de dinero. ¿Tiene algún antecedente penal él? No, hasta ahora no, Ajá, digamos. ajá. Eh, También hay un juicio penal por el tema de incumplimiento de asistencia familiar en curso. O sea, no hay un juicio, sino una denuncia, una perdón. denuncia. ¿Y qué edades tienen tus hijos hoy? Hoy tiene 14 el más grande, va a cumplir 12 el del medio y la más chiquita tiene 10. ¿Y al de 14 no lo ves? No lo veo hace más de 2 años y medio. Más de 2 años. Y tampoco hablas. No, muy esporádicamente me desbloquea cuando el padre lo obliga para que me pida algo y me termina insultando. Todo es una falta de respeto Pero, tras otra. pero sí los dos más chicos van a ver al padre. No, Ah, no está. A verlo no lo quieren ver porque las veces que él los fue a buscar para verlos en el colegio les hablaba mal de mí. Cuando los chicos le decían, por favor, no me hables mal de mamá, quiero que hablemos de nosotros, te queremos contar nuestras cosas, él los maltrataba, les gritaba, volvían en una crisis de llanto al colegio. Claro. Y Y no, vo- a los chicos míos no los escucha la justicia. Ujú. Y Bárbara, ¿vos recompusiste tu vida sentimental, digo, o estás en Sí, pareja? yo Ajá. pareja actualmente, la verdad que bueno, gracias a eso también estoy como estoy, mis hijos están como están porque él es una gran persona que nos acompaña y que es un soporte muy importante para ¿Y qué pasa nosotros. con la relación entre tu actual pareja y el papá de tus hijos? ¿Hay algún vínculo? ¿Hubo algún roce, algún encuentro, encontronazo? Bueno, ahí empeoró un poco todo también, ¿no? Cuando yo me puse en pareja con alguien en serio, es como que ahí estalló toda la bomba más fuerte. Claro. yo sé que vos estás haciendo un trabajo para que la ley de violencia de género incluya este delito, porque no está incluido esta historia de no sé cómo llamarlo, la manipulación de los hijos Y sí. respecto Sí, del sí, otro. es violencia vicaria en realidad, Sí, por pero eso. no, y terminan siempre intentando dar vuelta al revés, cuando vos estás protegiendo, cuando sos una madre que protege a los otros dos, como por ejemplo en mi caso que estoy protegiendo a los más chicos, del otro lado tratan de hacer que vos sos la que los manipulás porque no lo quieren ver o cuando los chicos en realidad lo dicen claramente, no lo quiero ver porque me maltrató, me gritaba. De hecho, mi hijo del medio estuvo 1 hora declarando en una psicóloga del juzgado donde dijo que hasta el propio abuelo paterno, el padre de mi ex marido, le tuvo que decir en un momento en una de esas salidas que hacían para almorzar en el colegio, no lo escuches de la cantidad de barbaridades que le estaba diciendo, ¿no? Y Al supongo que chico, con todo esto que estás viviendo, has averiguado, ¿existen otros países que tienen incluido la violencia vicaria como delito dentro del código? sé que están en España, en México y en Chile con también una lucha muy importante con esto. No recuerdo bien, te soy sincera, si alguno logró incluirla. Creo que en México sí se está contemplando con el Código Eh, Penal. Esto es... Matías, yo lo que quiero preguntarle a Matías a propósito de esto, digamos, ¿cómo hace una mujer para probar todos sus dichos? Porque, por ejemplo, la violencia, salvo que tenga un golpe, bueno, tiene que ir al psicólogo y demás, y a través de los psicólogos extraen. Pericias. Ahora, el tema, claro, la pericia. Y en el caso del abuso sexual, cuando son una pareja, ¿cómo puede probarlo? Porque eso es un delito muy grave. Yo tuve un montón de casos y fueron exitosos para probarlo. Generalmente la mujer cuando es víctima de ese delito se escribe con alguien. Me acaba de hacer esto, pasó esto. Ajá. Nunca son los padres porque le da vergüenza, como bien destaca Bárbara, pero sí. Es como un reaseguro, digamos. No, instintivamente necesita descargar y llama a alguien y escribe. Ajá. Después está la pericia psicológica, a ver si tiene un relato que fabula o no fabula. Hay pericias. Exacto, sí, si va alguien que fabula, ahí ya hasta ahí llegó la denuncia. Pero es un delito de soledad, es un delito de entre cuatro paredes, no hay exacto. mucha prueba. Hay fiscalías que son especiales en violencia de género, pues entienden todo esto y saben por qué lado ir, porque no es un delito que van a estar
Lo mismo que en otros delitos, nunca hay un cartel que dice acá estamos con droga y somos narcotraficantes. Son todas insinuaciones, mensajes. Porque hay mujeres de las veces que hemos entrevistado, hay mujeres que han soportado de todo, pero ¿sabes qué quieren? Sacárselo de encima. Y sí, Que no esté más, que no aparezca más, que no las presione. Y hay otras mujeres que van por todo, porque están fuertes de coraje inclusive, y no solamente quieren sacárselo de encima, sino que vayan presos, para que no le hagan nada, no le hagan lo mismo a otras mujeres. ¿Se puede en la Argentina eso hoy? Porque hay tanta campaña y sin embargo hay tantas mujeres que siguen siendo víctimas de violencia de género y tipos que le pones una perimetral y creen que el tipo no va a avanzar. Y si las mujeres no terminan muertas, viven hostigadas como en el caso de Bárbara. y sí. Hay una deuda que tiene el Estado en esto. Coincido porque no se puede llevar adelante. ¿Vos tenés alguna prueba directa que lo pueda vincular? ¿Escribiste algún mensaje o algo con alguien? Mira, yo la prueba más fuerte que tengo es mi psicóloga de ese momento, Claro, psicóloga. que yo ahí podía decir, me siento abusada. Yo decía, me siento abusada. No era tan por ahí consciente que estaba siendo abusada, sino que era una sensación, como algo de, como vos decís, de instinto, que vos decís, esto está mal. Por más que sea mi marido, esto está mal. Claro. Porque ellos te hacen creer que como es tu marido, no te están abusando, ¿entendés? Es lo normal, o es tu obligación, y no es así. No es así. Vos podés decir que no, aunque vos estés casada, y no sé, hay un montón de situaciones en las que yo no prestaba mi consentimiento hasta por estar dormida. Claro. Eso respecto de lo que acabamos de hablar de ese delito penal, que todavía está en juego para el mes de agosto en un juicio oral. Me interesa volver un segundito sobre la cuestión de la manipulación de los chicos. ¿Cómo se prueba que alguien le hace la cabeza? Esto lo escuchamos en muchos casos, y muchos casos famosos todos los días. Esta cosa de los chicos tienen manejada la cabeza por una de las partes, y hasta qué edad se lo escucha. Pues yo sé que vos no sos especialista en familia, así que no. Sí. ¿Hasta qué edad se lo escucha? ¿Hasta cuándo se lo escucha? ¿Y hasta qué edad hay que someterlo a pericia? ¿A partir de qué edad hay que someterlo a pericia? ¿A partir de qué edad tiene valor la palabra del chico? No sé, supongo que habrás aprendido mucho de esto, Bárbara, vos ahora. Sí, yo te digo que los chicos lo dicen abiertamente y te das cuenta, o sea, no tenés que ser perito, no tenés que ser nada. Vos escuchás a un chico de 12 años hablar con el lenguaje que hablaba mi hijo en ese momento y decís, este chico no está hablando con palabras de un niño, está repitiendo cosas que no son propias de su edad, y eso es muy evidente. Ok, y la justicia hasta ahora, que lo mantiene con el padre, que no lo ha obligado a una restitución ni nada, ¿qué hace? Dice, bueno, estamos respetando lo que el chico... Lo que el chico dice, pero no van al por qué el chico dice. Ok, ¿cómo habría que ir al por qué? ¿Cómo se hace para ir al por qué? Y para mí hay que hacerle una pericia y hay que indagar. Bueno, vos no querés vivir con tu mamá, perfecto. ¿Por qué? ¿Qué te hizo tu mamá? Mi mamá me pegó, ponele, no sé, te invento. Bueno, hay que ver, hay que evaluar a esa mamá, hay que evaluar a ese papá, hay que evaluar todo el contexto, hay que evaluar que esa mamá tiene 2 chicos a cargo también. ¿Cómo están esos chicos? ¿Están siendo violentados? ¿No están siendo violentados? ¿Cómo les va en el colegio? ¿De qué hablan? Y lo que va a pasar ahora va a ser que si el juicio termina como va a terminar, con él privado de la libertad, el tema de dónde va a vivir, ¿no? Con los padres de él, con tus padres, eso va a ser un tema también. Eso es un tema también, porque es difícil después revertir todo ese daño y toda esa manipulación. Sí, pero de a poco vas a ir tomando contacto de nuevo y, claro, es paulatino. No hay obligación de revinculación, ¿no intentó revinculación de cualquiera de las partes la justicia de familia en este tiempo? Lo intentó, tuvimos 2 o 3 intentos que todos los boicoteó el padre de los chicos, porque obviamente lograba acercarme un poco a mi hijo y mi hijo lograba como empezar a tener un vínculo y se daba un poco cuenta y ahí ya volvían todo para atrás. Empezaban a ir cosas y demás. Lo llamaron a mi papá para amenazarlo que si yo no levantaba la denuncia penal iban a hacer que mi hijo mayor me hiciera una denuncia de abuso. Cosas gravísimas. Claro. Y en este tiempo, con los 2 más chiquitos, ¿cómo hacías con la escuela? ¿No te daba miedo de que pasara lo mismo que aquel lunes que pasó? Y bueno, yo mucho tiempo iba a hacer guardia al colegio
iba y me paraba todo el día en la puerta del colegio a hacer guardia, que no pase esto al principio. No tenés vida, o sea, vivís en una locura. En No el, puedes trabajar. O sea, también pasa esto, no tenés cuota alimentaria, tenés que vivir dentro de un juzgado porque estás, si no es por una causa es por la otra. Yo tengo abiertos como, no sé, como 7 expedientes entre familia, violencia doméstica, ejecución de acuerdos, un montón. Tengo un montón todo esto también es violencia judicial a la que él me somete, abriendo expedientes para que yo esté todo el tiempo judicializada, judicializa a los chicos. Obviamente te meten gastos de abogado, de un montón de cosas y estás a la deriva con todo. Y Bárbara, a ver, repasemos. ¿Cuándo empieza el calvario para vos? ¿Qué fecha? Bueno, lo peor de todo para mí fue cuando se llevó a mi hijo. Ese fue como ya ahí fue todo el calvario que yo viví como mujer, digamos. ¿Qué día y qué año fue? Fue el 9 de octubre del 2023. Bien. O sea, estamos hablando que hace 3 años, bueno, ella no lo ve al hijo desde hace 2 años y medio. ¿Y tu primera denuncia por violencia cuándo fue? Porque ella sufre violencia mucho antes que eso, y creo que lo denunciaste mucho antes que eso. En marzo del 2023, y a raíz de él me mete en un bar, me amenaza, me dice que si yo soy consciente de lo que hice. Cuando esa denuncia, yo había hecho una denuncia por violencia económica, pero bueno, como te digo, la abogada que me toma declaración hace una denuncia penal en mi nombre por el abuso y también por el tema de las armas a los menores, que esa, bueno, después se archiva esa denuncia, yo la tuve que pedir que se desarchive, ahí sí después yo la hice cuando tomé coraje para hacerla. Ok. Porque claro, eso es lo que dispara la reacción. Exacto. Tu denuncia por violencia de género, lo que termina haciendo que él convenza a tu hijo mayor y que lo vaya a buscar a la escuela. De hecho, yo creo que en un momento hasta te ofreció un monto grande de dinero para que vos le entregues los 3 hijos y retires tu denuncia de violencia de género, y no los quería ver más a ninguno. Eso decía. A vos no te quería ver más. ¿Se quería llevar a los 3 chicos? Sí, me ofreció $100.000 para llevarse a mis hijos. Comprar a los chicos. Comprar a los chicos. En el mientras tanto, aparte decía que no tenía un centavo para pasarle de cuota a sus hijos, que nos desalojaron del departamento donde vivíamos, que los chicos estuvieron un año yendo al colegio donde en todo el año no se pagó el colegio, que no pudimos renovar y obviamente los tuve que cambiar de colegio. Este año tuve que cambiarlos de colegio por la deuda que él había generado en el colegio anterior. O sea, todas cosas gravísimas. En la causa tuve una causa de desalojo donde tuve que pagar un montón de plata, que tuve que pedir prestada un montón de plata que me prestó mi papá para poder pagar ese juicio. Ahora estoy enfrentando otro juicio más que me hizo la dueña del departamento por daños y perjuicios. O sea, son todas cosas, todos problemas en los que me mete constantemente. Bárbara, primero lo que quieras decir sobre, sé que te estás vinculando con diputados para que esto ingrese como ley, la violencia vicaria dentro de la ley de violencia de género, y cómo te gustaría que termine esta historia, cómo siga esta historia, cómo se desenlace esta historia. A mí me gustaría volver a estar con mi hijo, que mis hijos estén juntos, porque sé que ellos se extrañan un montón, y que se haga justicia y que este hombre pague por todo el daño que nos hizo. ¿Cómo lo recordás a tu hijo mayor, que no ves de hace 2 años y medio? Lo recuerdo un chico completamente distinto al que soy. Me duele muchísimo el daño que le hicieron. Le rompieron la cabeza, le arruinaron la infancia, la adolescencia. Mi hijo tiene una denuncia que le hizo la mamá de un compañero porque llevó balas al colegio. O sea, está convirtiendo a mi hijo en un delincuente como es él. Y mi hijo era un chico que hacía origami, que le hacía cerámica, que era súper sensible, amoroso, amaba las plantas, los animales, y ahora está convertido en un soldado del padre. Ahora yo me imagino, ¿sabes qué, Bárbara? Mira, pienso en lo que contabas, esos 2 años y medio sin verlo, estos últimos 2 cumpleaños de él, ¿no? Que vos no estás con él. No, es horrible. Y aparte se fue siendo un nene chiquito y hoy es un chico que mide 1,80 m, o sea, es otra persona. Nos imaginamos. Es muy duro. Es muy duro porque, ¿sabes qué?
¿Alguien te cuenta algo sobre la Sí, vida de él? Muy poco me entero, estoy en contacto por ahí con su preceptora del colegio, yo a cada colegio que los mandaron me presenté y fui para tratar de estar en contacto de la manera que sea, pero bueno, me entero muy poco, la verdad, ¿Qué postura que adoptan los colegios en ese sentido? se lavan las manos bastante. Yo fui a una reunión en el colegio anterior, el colegio Jacarandá de Cañuelas, donde había ocurrido este hecho que mi hijo llevó balas al colegio y que le había pegado un compañero. Fui el mismo día que le pegó a este chico y el colegio no me informó absolutamente nada. Cuando yo le pregunté por qué mi hijo no estaba en clase, me dijeron, no, porque se retiró antes. Mi hijo, o sea, se había retirado porque había ido exclusivamente a la clase de educación física a pegarle a este chico, que era hijo de una mujer que había sido víctima de violencia por parte de mi exmarido. No es casual. No, no, y deja señales, ¿no? ¿Cuál es el juzgado? Recordanos el juzgado. ¿Te acordás el juzgado para el juicio? ¿Cuál? El juicio es el juzgado número 7. ¿De dónde? ¿De Cañuelas? De Capital. No, Ah, de de Capital, perdón, de Capital. Juzgado 7. ¿Y ya tiene, digamos, lugar la audiencia dónde va a ser? Sí, va a ser ahí el 5 y el 7 de agosto. 5 y 7 de agosto. Obviamente van a tener que estar presentes los dos o él puede no ir. No, bueno, yo creo que tiene que ir, no sé, eso lo sabe mejor Matías. Matías, sí, Sí, pero que acaba de sí. ir al baño un segundo. Pero, Sí, Es muy duro. bueno, él no declaró, por ejemplo, cuando fue la primera audiencia donde tenés que declarar, Sí. donde el testimonial, él no declaró. Ahí, no sé, yo entiendo que lo pueden hacer, pero bueno, ya también es sospechoso, porque yo creo que si vos estás acusado de un delito que no cometiste, lo que más querés hacer es gritar a los Defenderse. 4 inocentes y defenderte. Mm. Sí, No sé. pero a veces es una estrategia también de los abogados decir, no declares, vemos las pruebas que hay, o al revés, no sumes nada, tal vez sea tan inestable que el abogado le diga, mira, no hable porque se te va a saltar la ficha y va a ser peor para vos también, ¿no? Sí. ¿tiene obligación Sí. de participar del juicio el imputado? Por supuesto, tiene que estar en dos actos fundamentales, en la apertura, que es la teoría del caso, y en el alegato, qué pena le van a dar. Durante el trayecto del juicio puede decir que queda en representación de su abogado y se va. Pero presencial es la identificación del principio, Ok. el juez te tiene que identificar, tenés que escuchar a la fiscalía y la querella qué delito te van a imputar, y después de ahí podés pedir permiso, que te vas No y estar quedas presente el día de la condena, va. el día de la condena tiene que estar presente y en el alegato también. Ahora, cuando hay recursos económicos y demás, cuando hay un juicio en marcha, ¿no se toman recaudos? No, si llega a juicio, si llegó y se sentó en el juicio, es un punto a favor del imputado, porque quiere decir que está derecho. Generalmente, cuando te dan una pena fuerte de prisión, el fiscal en el alegato pide la detención hasta que se resuelva. Antes de que... Antes que el tribunal te la dé. Y estos tipos violentos con las mujeres, bueno, tienen delito de abuso, ¿cómo la pasan en la cárcel? Mal. Se refugian en pabellones o de abusadores o de equiparables a la fuerza. Ajá. Que equiparables a la fuerza son de policía o equiparable. O de religiosos, Y la gran evangélicos, demás, ¿no? mayoría se va, como lo dicen los presos, le dicen se van a aplaudir Claro. en lugar de evangelista. Exacto. Nunca quiso, ya para ir cerrando con Bárbara y dejar liberarla, nunca quiso, yo sé que esto es bien difícil en estas circunstancias, llegar a un acuerdo bueno, un diálogo. No, siempre dobló la apuesta. No, nunca intentó decir, bueno, no sé, veamos la forma de llevarnos bien, de tener un buen trato por los chicos. No, siempre escaló cada vez más y más violencia. Aun cuando Y más abuso, aun- porque el abuso ahora se trasladó a mi hijo, porque o sea, el abuso no es solamente un abuso sexual, el abuso psicológico es una forma de abuso y de maltrato infantil. ¿Y seguís trabajando en los medios? ¿Seguís trabajando en cine, publicidades? ¿Qué estás haciendo, Bárbara, ahora? Sí, estoy haciendo publicidad y bueno, tengo un proyecto ahora para empezar en el mes que viene en un programa con una amiga que
que bueno, no puedo contar mucho por ahora hasta que salga, pero Está bien. tengo un proyecto. Pero sí, a veces también se dificulta mucho. Vivir con todo Porque estos bueno, al conflictos, exponer ¿no? todo esto también me condiciona en algunos trabajos, he perdido algunos trabajos, también obviamente por tener que tener tanta disponibilidad para presentarme en los juzgados y por cuidar a mis hijos siempre sola, también a veces se complica. He intentado buscar trabajos fijos por ahí fuera del ámbito artístico se me ha hecho muy complicado también, porque obviamente necesito también a veces un ingreso más estable, ¿no? Y sí, y sí. Bueno, Bueno, Suerte. desde ya Gracias. aquí tenés un espacio para cuando necesites difundir alguna cuestión. Ojalá que se haga justicia y también que hacer visible esta problemática haga que los jueces tomen conciencia de que existe, ¿no? Porque es como que se mira mucho para otro lado. Y más allá de la violencia que sufrimos las mujeres, son los chicos que están también judicializados Sí. y los obligan a ir y a perder horas de clase y a meterse en temas que no, los chicos no tienen que estar pensando en eso, tienen que estar jugando, cambiando figuritas, haciendo cosas de chicos, no pensando en Creciendo. juzgados. Tal cual. Exactamente. Muy bien, muchas gracias, Bárbara. Te Abrazo saludo. No, grande. gracias a usted. Abrazo. Que sigas bien. Abrazo grande, muchas luego. gracias. Hasta la próxima. Bueno, 3 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Estoy leyendo un título que me gustaría consultarte, que no tiene nada que ver, tiene una causa penal. No tenemos nada que ver con esta. ¿Te acordás y estoy metiéndome, ya tenemos lo próximo? Porque estoy, a la producción ahora me va a decir, ¿y cómo no me avisaste que ibas a hablar de eso? Yo ponía el video para que la gente entienda de qué estamos hablando, pero casi todos se van a acordar de esta imagen, que es la del peluquero que entra y mata al otro peluquero allí en Recoleta. ¿Recuerdan esa escena de que después se escapa por la ventana, se va, que está prófugo un tiempo? Lo cuenta en la zona oeste. Y acá, hoy Clarín publica hace un rato, uno de los periodistas de la sección policial, algo que es interesante, que es que finalmente él llega al juicio por homicidio agravado por la alevosía, porque él había llevado un arma Claro. en su mochila y cuando cierra el negocio y están ahí haciendo una pos, él ya tenía como una bronca con uno que le había ganado terreno. Él hacía 30 años que estaba en la peluquería. ¿Cómo se Él llama? era colorista. El dueño de la colorista. Verdini. En la de Verdini. Bueno, la cuestión es que él saca el arma y los tiene a todos ahí y al juicio llega con homicidio agravado por alevosía. Claro, porque porque no es perpetuo, decís vos. están indefensos. Claro. La pregunta que se hace hoy ahí el periodista de Clarín, pero y cita un párrafo de la justicia, es ¿por qué no es perpetua exactamente? ¿Por qué le dan 20 años? Incluso va a poder salir con buena conducta y demás. Le pusieron homicidio simple. Sí, le sacaron la alevosía. Para mí no es alevoso. A ver si coincidís con el juez. No, sí, coincido, porque tener un arma no implica que sea alevoso. Ya de hecho está grabado por el arma. Y el homicidio... Pero tiene la esa alevosía pena. no es que hay un nivel de indefensión de la... Alevosía es que vos estés durmiendo y se te pega un tiro en la cabeza. Eso es alevoso. Que no tengas posibilidad de Situación de defenderte. Tiene que ser indefensión. alevoso. Antes, claro, igual ten en cuenta esto. Actualmente el artículo 80, que es el que da las prisiones perpetuas, se aplica un montón de veces de más. En mi época, 20 años atrás, cuando yo había empezado con todo esto, yo había visto en 20 años un 80. Ahora vas a los juzgados y ya vi 20. Claro. Es mucho más fácil. Por ejemplo, los rugby, el agravado no hubiera sido agravado el de los rugby. Por el concurso premeditado, que fue en el boliche, que fue un concurso premeditado, no hubiera sido agravado. Y hay jueces de la vieja escuela que el 80 lo aplican muy restrictivamente, no es que están y dan perpetua como si fuera una milanesa. Para que sea perpetua, es perpetua. Ok. Yo soy de esa teoría, por eso mi respuesta te advierto que es en ese camino. Yo sería muy restringido el artículo 80. Además, que te den 20 años de prisión no es poco. No, No es poco tampoco. Lo que pasa es que la gente en el título hubiera querido una perpetua por esto, por la forma, por cómo lo hizo y porque además se llevó el arma para hacerlo. Y pero ahí volvemos al tema Maradona. Sí. El juez tiene que darte lo que te corresponde, no lo que quiere la gente, porque si no sería... Por supuesto, no, está bien. Pero a veces como la justicia está tan en... La gente te puede decir, pongamos duda. una guillotina y empezamos a cortar Sí, la cabeza. sí. Después cómo lo componés y era Claro, inocente. Claro. Sí, es verdad. No, por supuesto, por supuesto. Bueno, escúchame. Sí, te escucho. Vamos a ver un video que trajo mucha, no digo polémica, pero la verdad que
Cuando vos vas a las redes sociales y mirás y decís, che, ¿esto lo grabaron de verdad o es inteligencia artificial? Ese es el punto en el cual nos vamos a focalizar. Los actores grabaron un spot para decir, por ejemplo, entre otras cosas, Sí, claro. ese que estás viendo, ¿crees que soy yo o no soy yo? Ujú. ¿Lo miramos y después hablamos con un amigo? ¿Te parece? Dale, a dale. ver. A ver. Dale, a ver. Hola. ¿Sabés quién soy yo, no? ¿Pero estás seguro de que soy yo? Con el avance de la inteligencia artificial, alguien podría haber usado mi imagen y vos estarías siendo engañado. Pero mi imagen es mía. Nadie puede usarla sin mi permiso. Mi imagen, mis expresiones y mi voz son mis herramientas como actriz. Solo yo puedo decidir cómo se usan. Vos tenés derecho a saber si un actor es real o no. Si hizo esas acciones o si dijo esas palabras. El avance de la tecnología no puede justificar el robo o el engaño. En todo el mundo se están creando leyes o convenios colectivos para proteger nuestro trabajo. Regulemos el uso de la inteligencia artificial. Hola. ¿Sabés quién soy yo, no? ¿Pero estás seguro de que soy yo? Ahí está. El que se cruzó, Sí. ¿es inteligencia artificial o es verdadero? Viste que se tapó el momento, alguien pasó por la cámara. Sí. Eso te trae la duda al escenario, ¿no es cierto? Si Una es muestra de inteligente, inteligencia artificial. es raro. Bueno, vamos a hablar con un amigo, pero además con un actor, con un Sí, hombre sí. del mundo del espectáculo, con un hombre del mundo de los medios. Un hombre que arrancó hizo toda la escalera que hay en los medios, toda la hizo toda. ¿Te puedo decir algo? Sí. David? Él Dale, se dale. Ya se jacta él de todo esto que estoy diciendo yo, ¿para qué andar diciéndolo Además yo es también? hincha de ¿no? River como yo, viejo. Vamos. Mariano Yudica, ¿cómo le va? Aquí Hola, Mariano. Javier Díaz, Claudio Pérez y Matías Buen día, Clau. Fenómeno. Buen día, ¿Cómo andás? Mati. Buen día, Javi. Buen día a los tres, ¿cómo están? Yo viajé con un amigo tuyo, veníamos hablando de vos, con un tal Albarenque, Claudio Ornett. Oh, Claudito querido. Otro de los que los arruiné la vida metiéndolos adentro de este negocio. Bueno, Mariano, te convocamos por este tema que va a ser legal también, que hay una discusión legal, que tiene que ser legal, Sí, que es la historia sí, de la es inteligencia un peligro. artificial. Pero hablame en general, como quieras vos, cómo te No, pega yo todo esto. siento hace mucho que venimos hablando con el tema, pero desgraciadamente no lo vamos a poder parar. O sea, yo siento que los guionistas... Pará, María, porque yo no te escucho y tengo miedo que al aire no se Hola. escuche. Hola. Banca un segundito, banca. Ahí estamos solucionando. A ver, pues a nosotros nos escucho muy bien. Hola. A ver. Hola. Lo bueno del streaming es que nos podemos tomar 30 segundos para corregir al aire, ¿viste? ¿Sí? Ah, ¿Eh? claro. Ahí está. Ahora Ahí está. estamos. Hola. Ahí volvió. Ahí estamos, María, Hola. perdóname. Ahora sí, querido. No, yo siento que hace mucho que venimos hablando del tema dentro de la industria, los comerciales, lo que son iluminadores, cámaras, puestistas, maquilladores, peinadores, vestuario. Creo que están en real peligro, pero real peligro. Los actores va a ser más difícil porque la propiedad intelectual, el uso de imagen ya está regulado, el uso de la imagen. O sea, si a vos te usan tu imagen y te dicen, no, pero no sos vos de inteligencia artificial, y no sé si ese juicio lo va a ganar una productora, ¿viste? Porque si es tu cara, aunque sea hecha con inteligencia artificial, ahí creo, no sé, está Mati para decirlo, creo que ahí vas a perder. Que el que lo haga va a perder. Pero después todo lo otro, música original, vestuario, maquillaje, puestas, escenografía, lo podés hacer a donde vos quieras, podés hacer... Estuve viendo todo lo del 25 de mayo, no sé si vieron en varias páginas, cómo recrearon todo lo que pasó, todo lo que fue el cabildo abierto el 25 de mayo, es una locura, es como estar ahí en esa época, ¿viste? Sí. Muy flashero. Bueno, y de la hecho- verdad te digo, De hecho, Mariano, algo que a mí yo no lo quiero hacer porque me da una sensación, ¿no? Viste que hay posibilidad con la inteligencia artificial de darle la foto de familiares tuyos o amigos. lo hice y fallecidos, lloré. y Lo que hice y lloré vuelven mucho. a la vida. La verdad que es tremendo. Imagínate eso Lo- para arriba y para abajo, es tremendo, ¿no? Me hizo emocionar mucho. Se lo pedí. Primero lo hizo mi hermano con una foto de mi mamá y papá.
y solamente saludan, o sea, se le sueltan las manos y saludan, y lloramos. Y después le pusimos un poco de movimiento a otra y me mandó al hospital. Yo estoy haciendo ahora, estoy escribiendo un unipersonal con Sergio Marcos, donde tiene va a jugar mucho la inteligencia artificial, va a ser la verdad una piña, va a ser muy difícil para mí hacerlo, pero me voy a encontrar con mi mamá y con mi papá, yo, ¿viste? En el final. Y la verdad que estamos probando cosas y es, nada, los que tenemos, ¿viste? A los que somos así un poco nostálgicos y esas cosas de cuando estábamos la familia completa, es bravo, boludo, es muy bravo, porque es cada día cada día es un avance, cada día es mejor, cada día lo hacen mejor, ¿viste? Y yo creo que los actores se van a poder defender, si querés poner la cara de Darín, por ejemplo. Ahí no creo que una productora se atreva a hacer eso, ahí pierde. Para mí eso ya está legislado, el uso de la imagen, ¿viste? Te rompe el culo. Pero todo lo otro está en serio peligro, realmente. Serio, serio peligro. Incluso el trabajo de mi esposa, que es las coreografías, y las podés armar, dije, con inteligencia artificial y se terminó. No se van a tener más profesionales. O sea, puedes hacer una película, ¿entendés? Puedes hacer en los comerciales. Va a haber una intromisión en nuestro métier muy, muy fuerte, que no se va a poder parar. O sea, por supuesto que lo vas a querer legislar, se va a quedar gente sin laburo, es recontra cruel. Pero no creo que lo podamos parar, ¿eh? Legislar, ¿no? Yo sé que, mira, no tengo el detalle fino, pero hay productoras que ya directamente, asociación de actores, no con actores conocidos como decís vos, le reclaman cuando hacen una publicidad que paguen si el actor está hecho con inteligencia artificial. ¿A quién le van a pagar? Y ¿A quién? Si yo pongo la cara de... ¿Pero quién? Si no es un actor, es un bolo, es una IA. Bueno, es un bolo que está haciendo alguien ahí en un comercial. Sí, ¿a quién se lo aplicás el bolo? ¿A quién se lo paga? ¿Lo queda la asociación de actores? Sí. Que se lo queda... bueno, esa puede ser otra pelea. Eso es liberar otra batalla. Que la asociación de actores recaude, pero es raro porque no está sobre una persona humana. Es cierto. Son robo IA, boludo. No existen. Es muy loco lo que está pasando, pero estamos en ese debate, porque le va a pasar a los maquilladores, a los vestuaristas, van a salir los camiones de exteriores, y todo lo que significa. Vos ves un camión de exterior cuando está puesto en la calle para una publicidad, y son 100 personas laburando. Sí. No va a existir más eso. ¿Por qué? A ver, ahí tampoco, porque no va a estar la filmación, porque no va a existir la filmación. Pero por supuesto, no hay más filmación, se terminó. Estaba leyendo, digamos, que en el futuro, digamos, no muy... Ya llegó el futuro, ¿eh? Por eso, en el futuro no muy lejano, sino en el ya, las profesiones que se van a valorizar van a ser las del plomero, oficios, los servicios. Sí. Oficios, gasista, sí, los servicios, exacto. Zapateros. Exacto. El que te vaya a arreglar una cosa en la casa. ¿Cómo el abogado cómo está en esta...? Mal. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Muy bueno. Coincido con Mariano que los actores van a tener que pagar el derecho de imagen, o sea que eso va a seguir igual. Lo que no va a seguir igual va a ser lo que hace que se puede reemplazar, pero el actor tiene un derecho y eso no lo puede. Yo si pongo la cara de Yudica y hago una publicidad, le tienen que pagar a Yudica. Está bien, pero si yo quiero hacer a Yudica como le gusta a él, con el caballo al lado... No, es mi imagen. Por eso. Es mi imagen. Con el caballo al lado y 150.000 caballos cobro yo. Soy Yudica. Ahí cobro. Ahí no va a haber ni debate, Clau. Ahí no va a haber ni debate, porque soy yo. El tema es si hacen un tipo que no soy yo. Eso, es nadie. Es un nadie, que lo crea la IA. Créame un chabón con esta característica. Lo que estoy diciendo, Marian, es, a vos te pago, pero los extras que le pongo alrededor a interactuar por supuesto, no, listo, terminó. 150.000 extras con el caballo al lado alrededor de Yudica. Bailarines bailando. Lo que pasa es que, totalmente. Mirá, y hay otra cosa que también es en esto, digo, a los productores les convendrá la inteligencia artificial porque negocian con una sola persona. Pero por supuesto. La cara. Yo te digo, mira, los editores de la inteligencia artificial y se ahorran un montón de guita. Mi esposa está haciendo una obra, un espectáculo para el Faena de Miami, para los Faenas, que el Faena nuevo que van a ver en Nueva York y demás.
y el tráiler lo presentaron con IA. O sea, no... Claro. Tienen todo armado, están haciendo el diseño de vestuario. El diseño de vestuario se lo tirás a la IA y te devuelve 50 bailarines vestidos con ese vestuario. Sí. ¿Entendés? Sí. La música, no tenés que hacer música original. O sea, la música te la crea también la IA. Vos le tirás un tema de Vangelis, un tema de cosas, un tema de esto, un tema de cosas. Haceme algo épico que parezca que va a llegar la muerte del protagonista. Apretás un botón y te lo tira, boludo. Es un delirio. ¿Entendés? Igual tiene, viste que si vos le pones el ojo fino, te das cuenta de algunas cosas. Para mí no. Por Yo hay ejemplo, cosas, yo ahora yo estoy viendo pies porque con esto de mi esposa, imagínate que le mandé como 4 o 5 genios, cracks, y te juro que es muy preocupante. yo sé Antes tenías que ir a la deep web, todo. Ahora cualquier pibito que sepa promptear, o sea, que sepa preguntarle y pimponear, porque esto es una cuestión de ping-pong. La guía te da, vos le devolvés, mejorame esto, vuelve. No es fácil, o sea, se entrena eso también. ¿Sabes por qué te digo? Porque yo veo en algunas publicidades donde hay comida o golosinas. Fíjate que en algunos no terminan de morder lo que están promocionando. O sea, se lo puede ser. No termina ese efecto, ¿viste? Porque obviamente queda muy, muy al descubierto. Pero Javi, es día a día el cambio, ¿eh? Sí. Eso, suponete que eso lo hicieron en el 25, ya está viejo, quedó viejo. Día a día, son cambios pero brutales, semana a semana, ¿viste? Yo estoy flasheado y muy preocupado por muchos oficios que no van a estar más, Y te digo más, hablando de la abogacía, también estuve leyendo cosas de abogacía y de medicina, ¿viste? Porque si vos tenés abogacía te pueden dar todos los fallos o todos los alegatos o todas las presentaciones de Morla, más todas las presentaciones del mejor abogado penalista de Nueva York, más toda la cosa, pum, hacen una vuelta, vos le tirás el caso a la I y te devuelve una defensa. Bueno, ahí ¿entendés? Una presentación. Córdoba empezó a aplicar la Corte de Inteligencia Artificial. La inteligencia artificial. En algunos casos se lo voltearon. Sí. Hay abogados que dijeron, no, esto está copiado. ¿Pero para qué? ¿Para los escritos o para...? Para los escritos. ¿Para una parte administrativa de escritos o para decisiones? Va de a poco y se va metiendo. Claro, va de a poquito y después es como Uber. Andá a meterte la licencia de taxi en el ojete. ¿Entendés? Uber avanzó, yo me acuerdo, yo participé de toda la lucha de Viviani con el tema de la llegada, porque tener antes una licencia de taxi era como dejarle a tu hijo... ser escribano. Viste, era como, viste, vos le dejabas a tu hijo una licencia de taxi y te podías morir tranquilo, que iba a tener laburo. Cuando empezó a llegar Uber, que no pagaba nada de seguro, de nada, de todas las cosas que tenía que pagar un taxista, yo estaba al aire con involucrados a la mañana y yo seguí toda esa lucha, ¿viste? Y la perdieron. ¿Entendés? Sí. La perdieron. Sí. O sea que los actores, excepto aquel que tenga la cara muy reconocida para la gente... Exactamente. Todo lo demás, lo que hacen bolos o hacen de extras, eso va a estar terminado, salvo una cosa artesanal. Y te digo más, escenas de películas, ¿viste? Dobles de riego, todo eso, final de la canción. Sí. Final. Bueno, ¿te acordás del tema de Tom Cruise peleándose en esa terraza? ¿Sí? Listo, ahora Tom Cruise le dice al tipo, haceme a mí, se terminó, el doble de Tom Cruise tendrá que ir a laburar de, no sé, exacto. A vender panchos a Coconut Grove. Exacto, o pochoclo adentro del Sí. Tom Cruise. ¿Cómo andás, Mariano? ¿Bien? Muy bien, gracias a Dios. La verdad, si me quejo yo, se va a enojar Dios. Yo estás no. En Honolulu, que estás con la palmera ahí atrás. ¿Dónde? Es la palmera de Misaka, es la del fondo, la gran. Tengo 3. Esta vino con la casa, esta tiene casi 60 años. Qué lindo. Es hermosa, sí, estoy en el balcón de mi cuarto. Pero porque está esperando para ir. Es la hora. Le toca al... Sí, le toca el paseo. Mira esto, ¿vamos a pasear? ¿Vamos a pasear? ¿Cómo se llama? Chino. Es inteligencia artificial. No, pero ese no es. No es un perro. Ese sí que es no, inteligencia. ¿Es inteligencia artificial? Es inteligencia No, hincha pero. De River también, Mariano. Este sabe, sí, es hincha de River sufrido. Sí. Todo ¿Sabés que sabe cuando si no hay sol, a esta hora le chupa un huevo? Ya no le importa que lo que yo haga ni nada, porque ya sabe que no lo voy a llevar. Si está feo, ¿viste? Ahora, cuando está un poquito lindo y yo ya me pongo activo, me pongo un buzo, zapatillas, ya empieza a volverse loco que ya sabe que le toca, ¿viste? ¿Cuánto dura la vuelta? 1 hora. ¡Apa! Bueno, 1 hora. 10.000 pasos, 10.000 pasos. Buena caminata, bien. O sea, ¿metés 10.000 pasos por día? ¿Metés 10.000?
meto 10.000, a veces 7.000, pero le meto todos los días. Bueno. Todos los Che, días. y acá, empresario, conductor, Sí. productor. Sí. Ahí está acá Dos Reyes, por supuesto. Acá Sí, por supuesto. También. Los viernes a las Yudica. 20. Exacto, los Yudica. En la red. En la red todos los días a las 12. También. Anoche no pude llegar por la nieve. También. Y después viste que te dicen, ¿y cuándo dormís? ¿Cuándo descansás, no? No, tengo todo el día, a la mañana me rasco las bolas. No, eso es todo mentira. Yo me pongo activo de la mañana y toda la tarde, todo me ocupo de informarme y de estar viendo todo lo que pueda, ¿viste? ¿Qué disfrutas más? Desde- ¿Laburar frente al micrófono o la parte de No, productor que debe ser? La productor me gusta mucho. Mucho. Me gusta cuando suceden las cosas, ¿viste? Yo con Polémica, Mucho también, ¿no? el año pasado empecé como el orto y después hicimos un cambio en el aire, lo dimos vuelta y el programa empezó a funcionar. Eso me encantó. Ahora vamos a hacer Polémica Mundial y tengo que armar toda una cosa nueva porque América me compró los derechos de los highlights y tenemos todos los highlights todos los días Ajá. del Mundial y vamos a hacer Polémica Mundial a las 12 y estoy muy ¿Alguien va a estoy salir motivado. de allá? ¿Alguien va a salir de allá? Sí, tenemos a Martín Salwe y a Leo Paradiso. Ok. bueno. Sí, nosotros acá hacemos temas judiciales para no seguir jodiéndote mucho más. Sí, me voy. Sí, pero antes, ¿te gustan? ¿Cuáles son los que te atrapan? Los casos No, judiciales. todo. Me vuelve loco los policiales, los que se resuelven y los no resolutos me vuelve Loan no puedo entender. Loan no lo puedo entender. El caso Maradona me tiene loco. Me gusta mucho la trama de los policiales, pero mucho. Y los que lo saben hacer, me vuelvo loco también, ¿viste? Viste que hay un género, bueno, Javi es un experto. Gracias, Marian. Mauro, Paulo Cablan, ¿viste? Los que hacen policiales, lo que era Enrique Dredge, ¿viste? Lo que hace. Me gustan, ¿viste? Me gustan. El Pájaro, ¿viste? Esos locos que hacen que le dan un corte novelesco, me gusta mucho. Realmente me entretienen. Y a la gente también. Bueno, a ver cuando te producís algo policial, un programa policial. ¿Viste? De historias No. policiales fuertes. Quiero saber que quiero producir, dejar de trabajar quiero producir. Eso quiero producir. Bueno, Marian, lo dejamos. Bueno, porque chicos. tiene que ir a hacer lo primero y lo segundo, los dos. El me chino, parece. sí. ¿No? No, ya hizo acá en el parque, pero él quiere estar sin Sí, correa. sí. No puede salir a la vereda con correa. En la vereda no da ni un paso. Está muy mal criado el perro. Mirá. Me lo llevo abajo al río, acá al bajo, de Vicente López, y ahí está sin correa la hora entera. Está muy Entonces bien. hace lo que Marian, quiere. la última, esta es la última. River. Tiene que ser un cambio total de jugadores, digo. Y bueno, si el técnico es Chacho Coudet, esos no son sus jugadores. Le van a tener que hacer un mercado de compra, un mercado de pases para él. Porque la verdad que es el técnico de River, no es el técnico de un club que no tiene plata. Él merece que le compre los jugadores que él quiere. Pero igual, lo del domingo fue muy duro. Sí. Muy duro. Sí. 3-1, 2-1 no se te puede escapar una final siendo River. Y más entrar en ese tobogán de jabón después que te cobran un penal. Te cobran un penal. Empatados a 2, bueno, veremos. Si estás muy nervioso, me calmo y me lo llevo a la largue. ¿Viste? Me dio la sensación de cuando fue River en Perú, ¿viste? Dejamos agrandar a Ubita Fernández como si fuese, no sé, Van Basten. No entendí el final tan nervioso desde el banco de suplentes. No se condice. Te cobran un penal, te robaron, suponete que no fue penal, pero no te podés poner así porque ahí entregaste el partido, entregó el partido. Sí. Ahí entregó el partido. Desde el banco entregaron el partido. Y eso baja a los jugadores, obvio. Sí, señor. Bueno, Marian. Abrazo. Chao, chicos. Abrazo. Chao. Gracias. Chao, gracias. Chao, Mati. Chao, Clau. Hasta luego. Chao, Marianito. Chao. Es un fenómeno. Un fenómeno. No, aparte la tiene clara. Mariano es uno de los tipos, te lo digo porque nos encontrábamos en la calle, él, ya saben todos que pateaba la noche, que iba de acá allá persiguiendo. Empezó bien de abajo. Cuando te digo bien de abajo, en la tele, en la radio, en los medios. Se transformó en periodista, productor, camarógrafo prácticamente, porque también sabe. No, fue camarógrafo. Bueno, por eso, camarógrafo. Fue camarógrafo. Sí. Camarógrafo de la calle, debe haber empezado tirando cable, Mariano en la calle. Hizo todo, por eso te digo que empezó. De asistente de un camarógrafo debe haber empezado Mariano en la calle, seguro. Sí, Camarógrafo fue seguro.
Bueno, son las 11:30. Estaba mirando a la mucha gente que por suerte nos Sí, mucha acompaña. gente, Mucha gente que saluda. Algunos desde Mendoza. Morla, ídolo. La hermana de Matías Morla. No. No sé quién. Nos están mirando desde el estudio. Ojo, que me parece. ¿Puede ser que me esté mirando alguien en el estudio? Sí. No están trabajando. Está mirando. Sí, por eso digo, no. Creo, en alguno de todos dicen, acá estamos en el estudio, creo que era el del tuyo, no sé, me parece. Capaz que no, los estoy mandando al frente. Así que les agradecemos a todos los saludos y los mensajes. ¿Por qué Morla hoy no tiene corbata? Bueno, nos vamos relajando. Yo hoy no traje saco tampoco. Así que nos vamos relajando. Y varios mensajes más. Así que gracias a todos. Esperá que tenemos que hacer algo. Sigan así, qué lindo. ¿Leo todo o leo los que están qué? Los que están flechitas. Bueno, tener un cachito, Claudito. Bueno, mira. Vamos a hacer, Siempre hay que quise, hacerlo. siempre quise hacer eso. No. Vamos a agradecerle a la gente de Delicias de la Nona. Pará, porque llegó el momento más dulce del programa. Mira, Claudito, si todavía no probaron las pepas de Delicias de la Nona, están perdiendo el tiempo. Membrillo, batata, una locura. Ahora la vamos a probar también. Para el mate o para bajarte el paquete viendo una serie, o tal vez un partido de fútbol que también a veces los nervios te tienen. También tenés las rellenas clásicas de chocolate, frutilla, vainilla y mousse, cargadas de sabor y recontradictivas. El surtido premium que abrís el paquete y vuela en 2 minutos. Y atención, a lo nuevo, la Nona Streamer Duo y surtidos ideales para streams, gaming, juntadas o cualquier bajón dulce del día. La próxima que pasen por el kiosco o el super Delicias de la Nona y Nona Streamer. ¿Qué tal? ¿Cómo estuve de promotor? ¿Viste? Te quiero decir una cosa. Hoy te hice de promotor. Acá el único que tiene carnet de locutor soy yo. No, perdón, te equivocás. ¿En serio también? Te equivocás porque yo tengo... ¿Vos qué número tenés? 1000 y pico. No puede 1900. ser. No puede ser. ¿3.900? 3.900 podría ser. 3660 tengo yo y egresé en 1990 del ISER. Y yo también. ¿En qué año? 87, 88, 89, 90. Bueno, en el 90 del ¿Hiciste ISER. la carrera de periodismo primero? No, yo hice locución. ¿Solamente? Sí, vos hiciste periodismo. Y locución. Claro. El curro ese que metieron. Exacto. El curro ese que metieron. Los locutores tardábamos, no sé. Bueno, igual vale, porque vos tenés una buena voz y una buena dicción. Más Antes o se menos. creía que era el que tenía la mejor voz, ¿viste? Y impostaba y demás. No. Hay que saber hablar y saber pronunciar las palabras. En el examen de ingreso, Sí. uno me puso la foniatra. ¿En serio? Sí. Y se ve que había otro que decía, pero vos viste lo bien que habló, le decía uno de los, Lázaro le decía. Lázaro. Vos viste lo bien que habló, Sí, le dice. claro. Y la foniatra dice, sí, pero no puede hablar con esa voz. Claro. Después hice tratamientos, qué sé yo, no sé cuánto. Nunca mejoré mucho. Yo el primer examen que fui al ISER, me bocharon. 3.200 se anotaron. Sí. Y entrábamos 25 más o menos. Sí, así. Y en el segundo año volví a rendir porque me insistí. Fernando Bravo me había dicho, si querés trabajar en la tele y en la radio te conviene ser además de periodista locutor, porque así cuando viene una publicidad, vos haces tu propia publicidad locutándola con el permiso habilitante. Pues bueno, se desvirtuó, pero no importa. Igual siguen teniendo locutores para las marcas. Sí, todos los lugares. siempre tiene que haber. ¿Sabías vos Siempre tiene que haber. legalmente hay que poner un locutor para que diga la marca? Sí. Mirá vos. Sí. Igual nada, ahora ya los medios se han... Está más flexible, pero... se han abierto mucho. Los medios tradicionales sí. tienen obligación de tener... Viste, está diciendo la marca del conductor y detrás está la nana feudal igual diciendo Cierre. la marca arriba de Hace el Tinelli. hace el Tiene cierre. que estar la nana Exacto. feudal para que se Tal le cual. pague. Le da además una institucionalidad también al producto, ¿no? Pero bueno, nada. Bueno, muy bien. ¿Tenemos los videitos para ver y arrancar la charla a partir de eso o no? Vamos a ver algunos videos inéditos de Maradona. De Diego, ¿no? Sí. ¿En Ya el están. año? ¿En qué año? ¿Y en qué lugar? Antes de ponerlos, pará. ¿En qué año y en qué lugar? En Rusia. Ah, el Mundial. Mira. Cómo estaba Diego, ¿no? En ese Mundial de la bronca que tenía a veces con, ¿no? En los partidos, ¿no? Tremendo. Mira, este es el momento 10. Acá en Punto de Quiebre, en Dos Reyes. ¿Vamos a verlo? A ver, dale, ponelo, Dale, ponelo. metelo. Ahí está, mirá.
con la camiseta. ¿Vos estabas ahí con él? Sí. Ahí estabas, ¿no? ¿Y? Esto es Maluma visitándolo a Maradona. Relatanos un poco, ¿en el hotel? ¿Cómo es? Sí, estábamos en el hotel y fue Maluma. Maluma tiene un colaborador que es argentino. Ajá. Ese sí sigue. Y esa era la unión. Le dicen los 4, ¿no? ¿A Diego le gustaba Maluma? Musicalmente. Sí. Sí. Escuchaba Maluma, digamos, lo tenía, le gustaba. Escuchaba. Okay. Estuvo un poco celoso con Rocío, pero bien, ¿Por qué? Porque Rocío que... Porque Maluma es una tormenta. le traías un pintón. Tiene un fachatosto, ¿no? Exactamente. ¿Hay video o son solo líneas de Son fotos que ponemos? Son fotos, ¿no? ¿Fotos o hay video? A ver. Ahí está, mirá. Subí el audio. Ahora puedo regalar. ¿De qué? Un pedacito Boludo, lo veo, perdón, lo veo y no puedo creer que esté muerto. Mira lo que te digo, que no esté más. Me pasa increíble. eso, ¿no? Es increíble. Porque esto lo veíamos siempre, de él que cuando podía bailaba, qué sé yo, en un escenario, en la cancha, en donde sea, ¿no? Muy fuerte. ¿Cuántos pedidos de gente que se consideraba a sí misma famosa llegaban por día? Porque decía, yo quiero conocer a Maradona, yo soy el ministro de Minería de Guatemala. ¿Se podrá? Miren, yo tengo un grupo de... ¿Se podrá conocer a me Maradona? quedaron muchos amigos porque siempre que pude ayudé, porque había mucha gente que era fanática. Era bravo en los hoteles. En los hoteles, por ejemplo, la gente, los fans, iban ahí, miraban, te veían con Diego y a la mañana lo ibas a desayunar y te caían a vos. Claro. Pero Diego siempre fue una buena onda. Se juntaba en el lobby del hotel y bajaba en un momento y hacía fotos. Se juntaba con la gente ahí en el lobby del hotel. Sí. Él, hasta a veces uno estaba fastidioso porque no se podía ni hablar porque estaba cenando con él y estaba una foto, otra foto, otra foto, claro. Y estaba más fastidioso cualquiera que esté contigo que el propio Diego. Pero bueno, tenía mucha voluntad con la gente. Siempre entendió que sabía que era por ahí, que su éxito era la gente. Seguro. Y contanos algo de Rusia, a ver, porque más allá de ir a la cancha... ¿2018 Rusia? No. A ver, 26. ¿2018? ¿22? 18. 18. 2018. Ya estoy perdido, perdón. 2018. Estábamos ahí en el hotel Ritz Carlton. ¿Qué trabajos tenía en ese Mundial Maradona? Y estábamos con la FIFA. Él era agente FIFA, capitán de las leyendas de la FIFA. Íbamos al hotel, mirábamos los partidos que queríamos, estábamos invitados a todos los partidos. Estaba haciendo de zurda también. Claro. Se hizo también de zurda con Víctor Hugo, ¿no? Con Víctor Hugo, claro. O sea, tenía un contrato con la FIFA. Sí. ¿Que era por el Mundial nada más o era...? Él era capitán de las leyendas. Sí. ¿Era por el Mundial? No, capitán de las leyendas. Pero por eso, ¿fue un contrato por el Mundial o un contrato que se extendió durante varios tiempos, por mucho tiempo? Desde que se encontraron con Infantino en Francia, en París, se amigaron y desde ahí lo llamó capitán de las leyendas y hacía partidos hermosos, eran con Ronaldinho, iban todas leyendas. Ajá. ¿Eso le implicaba un ingreso mensual a él? Muy poco, no, eso te permitía viajar. Ahí, ¿cuál era el negocio que tenía Diego en eso? Te decían, por ejemplo, Copa Infantil en Japón. Íbamos todos a Japón, que nos pagaban los pasajes, pagaban todo, y ahí buscabas algún trabajo con algún sponsor en el lugar, pero la FIFA pagaba poco. La FIFA pagaba poco porque estuvo todo el problema de Infantino con la FIFA vieja, con la plata, el despilfarro. Entonces ahí compañía. Era muy cauteloso. De hecho, Aymar y jugadores de mucho prestigio a veces les costaba viajar en business, los hacían viajar en turista para no cometer. En primera no iba nadie, ni Infantino va en primera. ¿Y se escapaban del hotel? ¿A contar alguna salida? Diego no podía salir. ¿Alguna salida, digo, no sé, a ir a tomar algo, ir a, no sé, a un teatro o algo? Diego podía ir ahí a la terraza, que era el lugar que estaba para cenar, y nada más. Después tenía que ir Cuando fuimos al estadio fue una locura, la gente se paró. Había momentos que era difícil. ¿Por qué? Y porque era moverse, por ejemplo, en el Mundial de Brasil, Diego en un error se metió en la tribuna de Brasil, por ejemplo. Tuvimos que salir corriendo, ¿sabes cómo nos daba
Ah, ¿le decían de todo los brasileños? No, pero antes que se aviven, pues entramos por esa puerta y caminó 5 metros. Cuando miramos así todos amarillos, salimos ¿dónde lo metimos? Sí, pero no le iban a decir lo único que en cualquier lugar donde se mete y lo reconozcan, lo van a abrazar. Bueno, de hecho, Diego, te acordás que se puso la camiseta de la selección brasileña, que todo el mundo salió, viejo, Diego. Pero yo estaba esa noche, fue en el carnaval. Claro. En un camarote del carnaval de Río. El main sponsor era Brahma, y la camiseta que Brahma hacía para todos los invitados del VIP de Brahma era la camiseta amarilla. No es que tenía la camiseta de la selección puesta de Brasil. Parecía la de la selección. Sí, era la amarilla con cuello verde y todo, pero era de Brahma. Tenía mucho respeto por Brasil, Diego. Sí, lo sabemos. Sí. Aparte el eterno rival, ¿no es cierto? Más allá de los ingleses que era por otra cosa. Que el ídolo de Brasil era Ayrton Senna da Silva, no Pelé. Claro. A ver, ¿quién era el futbolista con el que más relación él tenía? Que quería hablar con él. Bueno, depende de la época, supongo, ¿no? Pero bueno, ¿te acordás un futbolista con el que él decía, yo quiero hablar, llamámelo, conectame con... Tevez. ¿Con Tevez? Michel Salgado. ¿Con quién? Michel Salgado. ¿Michel Salgado? Del Real Madrid, eran amigos de Dubái. Era embajador de Dubái, de Corona también. Se conocieron ahí. Muchas ondas, jugábamos al fútbol, jugaban ellos al fútbol, yo los acompañaba. ¿Vos nunca jugaste al fútbol? Con ellos sí, pero no puedo decir que jugás al fútbol, lo de Maradona. No, pero... Te vestí de jugador Por ahí me decías, no, yo nunca toqué una pelota de fútbol por las dudas. Siempre un código penal, Claro. Ahí fue cuando él vio a Putin en el Mundial. Exacto. En el Mundial, ¿no? Exacto. ¿Y cómo fue en ese Mundial lo dejó plantado. Eso, ¿cómo fue? No, dijo que a la mañana no se ponía un traje y no fue. ¿Estaban esperando? Sí, el secretario de Putin, que se llama Mateu, que habla un poquito de español, me dijo, es de verdad lo que me estás diciendo, no lo puedo es mentira. ¿Qué fue? Pero para la secuencia, a ver, ¿estaban en la habitación o qué? ¿Ya habían quedado? ¿Cómo fue? Ya habíamos quedado que el otro día a la mañana lo iba a ver. ¿A dónde? Al Kremlin. Al Kremlin. Okay. Uy, Dios. Estaba el horario, era las 9 de la mañana. ¿Y a la tarde me llamó, me dijo que ese audio yo lo pasé para que lo escuchen, para que se rían. Dijo, hay muchos putines por la calle, hay muchos cosas, yo a la mañana de traje no voy. Y fui y le dije, Diego, me dijo, no, a la mañana de traje no voy. Vino a verme... ¿Pero para el traje por el traje o porque no se levantan y...? No se levantaba. Por eso. Vino el secretario, no lo entendía, pensó que era un chiste lo que le estaba contando, que no iba y no fue. Bueno, el secretario me dijo, a mí nunca más lo va a ver, olvídate, nada. Después ya hace el sorteo de la Copa o de un torneo o de algo que pasó, que fue Putin, y Diego fue con un moño. Entonces lo agarró esta persona que hablaba en español y le dijo, Maradona, bueno, Putin lo perdonó, lo va a volver a ver, que está con los jugadores, todo lo que le pido por favor es que no le toque la espalda. Está prohibido hacerle preguntas personales y tocar la espalda. Justo a Diego le dijo eso. ¿Para qué? Y llegó, claro. Lo primero que hizo le mandó el Lo primero que hizo abrazarlo y tocarle, darle una palmada, ¿no? Sí. Le importaba un bledo de la cara, lo único que quería era tocarle la esa espalda. foto es muy graciosa porque están todos los jugadores, el resto estaba Ronaldo, y están como con miedo ante la presencia de Putin. A ver. Y Diego está con un moño. Pero pará, ¿por qué no le podía tocar la espalda? ¿Él sabe? ¿Porque tenía un chaleco o algo? Porque es como a la momia, aquello que conocemos de Titán en el ring. A la momia le pegabas en la espalda y era el punto débil la momia. Seguridad. ¿Una cuestión de seguridad? No suele pasar eso. Sí. Bueno, hay gente que viste que no le gusta que le toquen la espalda. O la nuca. Tenemos a alguien del otro lado que nos siga con la foto de Diego con Putin. Hay una en Google, mirá esta. Y Putin se ríe, fíjate que no. ¿Y qué va a decir? A ver si la podés encontrar, la de Diego. No sé si la podrás poner de una rápido. Además es una foto que recorrió el mundo, ¿no? Maradona con Putin. Sí, pero con los no tenía algo, Diego. Otro no gracioso fue la gente de Hublot, le regaló un reloj. Los de los relojes. Sí, y le dijo que era para el Papa. Entonces fue uno y le dijo, Diego, no le puedo dar el reloj al Papa porque no puede hacer una publicidad al Papa. Para, ¿quién le dijo que era para el Papa? O sea, Diego le dice, ¿se lo voy a dar al Papa? Claro, no. Claro. Lo de Hublot le dice, porque le daban relojes, había un contrato con Hublot. Exacto. Bueno, le dice, mandame este que se lo quiero llevar al Papa, le dice Diego. Lo de Hublot dijeron sí, tomá, que era una publicidad que se iba a ver en todo el planeta. Sí.
Cuando llegamos con el reloj, uno le dijo, señor, mire que no se puede dar publicidad, el sumo pontífice no puede hacer publicidad. Cuando llegaron al Vaticano. Claro, no puede hacer publicidad. Él iba con la cajita del reloj. Le dijo, bueno, me la dio a mí, en el medio de los fotos llenos de periodistas, le dijo, vení, dámela acá, y se la dio también al Papa. Y la publicidad estaba ahí. Sí, él no tenía un problema con el no. Claro, bueno, era un irreverente además también en ese sentido. Los estábamos, hay otra foto que es cuando está tocando la espalda, justamente, porque dijeron, fíjate que hay una foto que dice, che, no, lo primero que le dijeron es, no se le puede tocar la espalda a Putin. Fíjate que hay una más. Abrazándolo. Que eso es maravilloso. Pero, mirá, esta no me acordaba yo. El moño amarillo. Sí, ¿no? moño amarillo. Moño amarillo, camisa negra. O dorado, podríamos decir. Saco con raso. Pero esto fue en el propio mundial entonces, después de que no fue a las 9 de la mañana. Se me hace que fue en un sorteo. No, en el propio mundial no fue esto. Este es el sorteo. Este es el sorteo del mundial. Ajá. En el sorteo del mundial. El sorteo. Ahí está, mirá el abrazo. Mirá cómo le toca. Gracias, chicos. Le toca la espalda. Felicitaciones ahí a los chicos que laburan. Esa era la foto. Así que le dijeron, a Putin no se le puede tocar la espalda. No. Él pudo. Escuchame, ¿comieron Putin y él o se encontraron ahí en ese lugar? Que Putin te hable de 10 minutos ya es un logro. ¿Y qué comían ahí en Rusia? Porque me imagino una milanesa. No, en el hotel que estábamos daban cualquier internacional. cosa. ¿Sí? ¿Él no tenía problema con la comida o sí? ¿O era medio quisquilloso? No, Diego. ¿En Dubái qué pasó? Pescado blanco y verdura. ¿No? ¿En Dubái qué pasó? ¿Llevó ¿pescado blanco? ¿Cocinera? ¿En Dubái tenía cocinera? Sí, cocinera. ¿O cocinero? Cocinera. ¿De acá de Argentina? Una tucumana, sí. Una tucumana, sí. ¿Cuánto tiempo estuvo una tucumana? Y como 3, 4 años. ¿Te acordás cómo era el nombre? Gabriela. ¿Y qué le gustaba que le cocinara? Milanesa. ¿Qué le gustaba comer a él o qué le gustaba que le cocinara? Pues son dos cosas distintas. ¿Qué le gustaba comer a él y que sobre todo que le hiciera a esa mujer? Milanesa, nada más. Lo que vos, las mejores milanesas las hace esta tucumana. No, la familia, las hermanas. Te decía. Era con las hermanas cuando venía acá era osobuco. Y cuando iba a Europa, rana. ¿Rana? Sí. Claro, vos lo habías contado la otra vez, sí, es verdad. Que nosotros nos había llamado la atención. Mucho. ¿no? El osobuco le encantaba, que se lo preparaban las hermanas. Bueno, y después todos los 25, el tema de locro. Claro. Vos fuiste al mundial con él a Rusia. Sí, claro. Yo recuerdo varias imágenes de él gritando, qué sé yo, demás. ¿Estuvo mal en algún momento él? Digo, de bronca. Estoy pensando en eso. O sea que vos no lo podías contener de la bronca que tenía. Sí, se enchufaba mucho con los partidos. Ajá. Se enchufaba mucho. Miraban todos los partidos adentro del hotel. Adentro del hotel todos los partidos y a veces íbamos. De hecho, Maluma le puso a disposición tenía un vuelo privado para ir a ver a Colombia, que íbamos a ir al otro día y al final no se pudo ir por un tema de seguridad. Lo fueron a ver a Diego para decir que no salga del hotel. Eso pasaba mucho, ¿no? ¿Y eso no entiendo, a ver. Y no se sabe. Contame un poquito más. ¿Cómo es? Sí, ibas a Venezuela, nos pasó en Rusia, nos pasó en algún país que no me estoy acordando ahora, que ibas ahí y te decían mañana que el señor Maradona no salga. Y vos veías en la puerta lleno de policías, tendrían alguna alerta o algo. Ahí nos pasó eso. O alguna amenaza. Falsa amenaza o falsa alerta o lo que fuera. Nunca te decían. Por seguridad. ¿Maluma lo vio una sola vez o lo había visto más veces? Maluma se hablaba mucho por teléfono por el argentino que hablaba y lo vio físicamente una vez. Sí. Esa que veíamos hace un ratito las fotos. Mi hija es fanática de Maluma y yo la llamé y le dije, Juan, bancame con esta, y la llamé a mi hija y le pasé directamente con Maluma. Con Maluma se quería morir. Se quería ¿no? morir, sí. Se quería morir. Escúchame, ¿y fue amenazado muchas veces Maradona de muerte? No, nunca. ¿Nunca fue amenazado de muerte? De manera directa no, nunca. Ajá. ¿Y indirecta sí? No, él tenía el tema ese de la derecha y de la izquierda. En Venezuela cuando íbamos nos decíamos que tengan cuidado con la derecha, que hacen cortes, que hay muertos. Venezuela tenía muchos problemas de peleas internas. Sí. Por eso había días que eran complicados. Otra vez que pasó algo grave fue el día del partido que hicimos el partido contra el gobierno contra la FARC. En Colombia. Hicimos el partido para que se amigue el gobierno con la FARC y al otro día hubo un atentado. Sí, es verdad. Y nos tuvimos que quedar todo el día en el hotel. Tienes razón. Sí. Iba a atender el presidente y dejamos sin efecto la reunión. ¿Y qué día tuvo miedo Maradona al lado tuyo? Digo, no por vos, digo. Colombia fue feo. Por alguna situación, ¿sí? Colombia fue feo. Ajá. Eso de la FARC fue feo. Sí.
Estaba la senadora ahí, Piedad Córdoba, que vino a verlo al hotel y le dijo que no salgamos. Tuvieron que cambiar el vuelo, fue en un vuelo privado, tuvo que cambiar la fecha del vuelo, fue todo un problema. ¿Y eso. tuvo miedo Diego ahí? No, pero era raro, porque veías que nadie te informaba. Generalmente cuando es un asunto de Estado nadie te dice, hay una, Sí. hay una amenaza. No entiendo qué fue a hacer. Un partido Sí. Por la paz. por la paz contra la FARC, contra el gobierno de Venezuela, jugaban de Colombia, jugaban al Colombia. fútbol. Sí. Es un partido- ¿Quién gobernaba Colombia en ese momento? Pues no es poco importante, digamos. Diego iba del lado de la FARC, básicamente. Claro, Ok, jugó para la FARC. ok. ¿Jugó? Sí, sí, sí. Ok. ¿Y por qué se puso todo tan espeso? ¿Por qué crees que se puso todo tan espeso? ¿O por qué les dijeron a ustedes? Porque hubo un atentado el otro día. Ok, Se cerca hizo un partido de la paz y hubo un atentado. Ok. Entonces ahí demoraron la salida, Exacto. cambiaron los Atentado destinos. contra Diego, no, atentado No. entre ellos. Creo Ok. que está eso en internet. Habrá Sí. salido porque fue muy importante eso. en ese momento. Claro, ese partido fue impulsado por el Papa Francisco, ¿no? No. A través de la Fundación Escolas. No, eso es otro partido por la paz. Ese ¿Sí? fue ¿Otro sí, es? sí, sí, Otro sí, es, sí. estoy viéndolo Eso, por el... eso es Colombia, Eso es otra FARC, cosa. Maradona. Ah. Encontrarlo. Ahí tenés que poner Colombia, FARC, Maradona, exactamente. Y Piedad Córdoba, una Este, senadora muy influyente. De tu época, vos tuviste 8 años con Maradona. Sí. Este es el líder mundial más exótico que conociste. Bueno, todo lo parte de los árabes y los... ahí no sé quiénes son los... Y no sé, Las no sé, autoridades porque principales. tenés Lukashenko. El más fuerte que conocimos, sí. Sí. El más poderoso. El más El poderoso. más poderoso, sí, sin duda. Es 3, 4 veces cualquier país que fuimos. Después, ¿con Maduro se encontraba mucho? Con Maduro muchísimo, sí. ¿Con Chávez vos llegaste a no, estar? No, Chávez yo no. Vos no llegaste a No, estar. no, con Chávez no. Pero Diego sí. Después vio a Lukashenko, al presidente de Palestina, y siempre con él estaba con la izquierda, ¿no? Esa reconciliación que tiene con la FIFA, que termina siendo el capitán de... ¿Quién llamó? Porque viste que Diego tuvo idas y vueltas con la FIFA. En general, no era muy amigo Y de la FIFA. lo peor que tenía con Infantino es que él había apoyado al príncipe Ali, que era la competencia. Claro. Entonces, Me acuerdo. entonces Ahora me acuerdo. le había sumado votos en contra. Bueno, ¿y? Pero Infantino es un crack, entendió que tenía que hacerse amigo para que... Juega la mancha con los aviones, sí, Infantino. no, olvidate. Lo citó en un hotel en París, se juntaron los dos, charlaron a puerta cerrada 2 horas y salieron de ahí, capitán de ¿Sí? la leyenda, sí, nos invitó. ¿Solos? Solos, sí, solos. Yo estaba ahí, pero me fui a la habitación de al lado. Hablaron y se pusieron de acuerdo. Limaron las perezas. Vos no estabas al lado de una reunión entre Infantino y Maradona. En esa, por lo menos. No, sí, yo lo entré a Diego y me quedé al lado. Ah, por La eso. habitación de al lado, sí, Bueno, para pero la dejarlo habitación de solo. al lado. ¿No estabas al lado? No, hablaron asesorando? solos. No, hablaron solos, una charla de amigos. Y después cuando salió, ¿qué te dijo? Que volví a la FIFA. Ah, digo, ya te... Sí. Bueno, él tenía esas cosas, ¿no? Sí, Que sí, se amor. peleaba a muerte y después dejaba a un lado y Odio, como que, amor, bueno, sí. qué sé yo, como que... No digo que recapacitaba, sino que decía, ya está, ya pasó, ¿no? Sí. Tenía alguna cosita de esas. Sí. Con el único que no pudo recomponer fue con Verón, ¿no? No, con, la, pero estaba mal. con Verón estuvo No, muy mal, con ¿no? muchos no pudo recomponer. No, pero digo, Verón fue muy claro y muy evidente, ¿no? Verón, Pasarela, sí, había Pasarela en su algunos que momento, sí, tal cual. Bueno, con Torresani, él cuando muere Torresani, se mató Torresani, Ah, él hizo, claro, él hizo un recuerdo justamente de él, porque ahí estaba la famosa frase de Diego, ¿no? Te espero en Habana, y seguro era de Habana, ¿no? Seguro En de esa Habana. pelea que habían tenido, y él tuvo después unas palabras para el ¿Qué sé yo? Torresani, el huevo. Lula. Con Lula da Silva. Ese es el velorio de Fidel Castro. En La Habana, ¿no? La Habana. En La ¿Vos Habana. estuviste ahí? Sí, estuve ahí. Mirá esa linda foto, qué linda foto. Hoy fue un desayuno fuerte. Estaba Rafael Correa, Maduro, Lula da Silva, Vilma, Evo Morales. En toda una En mesa, toda una todos mesa. desayunando Sí, juntos. Ahí estuve con ellos. ¿Y él hablaba, Maradona? Él hablaba Sí, él, mucha básicamente. onda con Lula. Con Lula. Porque era futbolero, se futbolero. reían mucho, No, sí, era sí. una época donde los gobiernos de centro izquierda en América muy Latina fuerte. estaban Estaban a muy full, fuertes. estaban a full. Y Diego era un líder de esos movimientos populares.
Sí. Sin lugar a dudas. El único que no fue a la misma, por seguridad, al mismo tiempo con ellos, porque ahí fueron todos en un colectivo hasta Córdoba, que era donde se enterró Fidel Castro. El único que no fue el de Nicaragua. ¿Cómo se llama? Transmitime la laguna. Se llama esto. Yo tengo la teoría de que... ¿Cómo? ¿Noriega? No. Sí, no, me parece que no. Correa. No. Que es pelado, que dicen que es una dictadura. ¿Lo buscás vos? ¿De dónde? Nicaragua. Ah, Nicaragua. Y hay foto con Ortega, sí. Ortega, ahí está. El de bigote. La relación con los líderes. Sandinista, Ortega. Claro. Con los artistas, ¿tenía algún amigo artista que llamaba por teléfono y decía, sí, yo quiero llamar? ¿Tenía algún amigo en no sé, un Darina? Alguien con el que él quisiera, que sabía que del otro lado podía charlar, estaba aburrido, estaba en Dubái. Moria Kazan. Hablaba muchísimo. ¿Sí? ¿En serio? Sí. ¿La llamaba la Juan? La Juan no sé si ha contado tanto eso. Sí. No tengo idea. Para hablar de nada, para hablar de nada estoy hablando, Sí, no es que hablaba muchísimo. ¿En serio? Sí, yo le pasaba siempre por teléfono. Vos sabés que Moria es un poco eso en el mundo del espectáculo argentino. Hay mucha gente que la llama Moria. ¿Sí? Pero... Aparte a Moria la llamas a las 3 de la mañana, a las 10 de la te mañana, atiende está siempre. Sí, pero mucha gente para pedirle consejos. Y Moria no es que anda, pero yo sé que mucha gente que está muy por debajo, bueno, en el caso de no, muy por debajo de Moria, que llama y Moria atiende. Y le da un consejo y que yo... no en este caso, en este caso... Así que llamaba a Moria Kazan Maradona. Es un ser humano extraordinario, Moria. Sí, la verdad. Sí, ¿qué le gustaba ver en la tele? Porque digo, fútbol. No sé, fútbol. ¿Solo fútbol? ¿Solo? Y que no sea fútbol, ¿qué? Chismes. Series de mafia, la de Pablo Escobar la miraba bastante. ¿Dibujitos? ¿Algunos dibujitos? No. No, un superhéroe serie de tiro, de mafia y el fútbol. Pero el fútbol era todo el día. ¿Y cuál era el superhéroe de él? No sé. No lo vas a ver. Batman, Superman, qué sé yo, no sé. No, de eso nunca me dijo nada. Nunca te dijo nada. Lo que sí con el fútbol era intenso. Te miraba un partido Real Madrid, capaz lo miraba 8 veces por día. ¿En el mismo partido? Sí. ¿Y qué buscaban en el partido ese? Tácticas. Lo rebobinaba, frenaba. No es que veía un partido así de corrido. No, son gente. Yo tengo amigos. Yo tengo amigos que entro a la casa y la pantalla es verde. No, pero está bien. Pero bueno, pero imagínate un tipo que son fanáticos del fútbol y que todos los días tiene una pantalla que está todo el día con un partido de fútbol de algún lugar del mundo. Pero ¿Un Maradona? ¿Ves el mismo partido? Ir y volver. ¿Maradona? Por más que estés con Maradona, llega un momento y decís, Diego, busquemos otro partido, que sea de Turquía. Sí. Y partido de tenis también miraba. Sí. Bueno, el tenis te gustaba. Sí, Él lo seguía. ¿De qué? ¿De tenis? Sí, pero el fútbol, lo que dice Claudio, todo el tiempo verde la pantalla, miraba muchísimo. Me lo imagino así, con la pantalla verde. Además, un tipo que se conocía los nombres de todos los jugadores, de casi todos los jugadores. No, sabía. Y los veía, y más allá que lo venían a saludar, él sabía quién era. Diego, no hay que olvidarse esto. Agarró Fujairah, que estaba último, lo sacó primero y puso un jugador en la selección de Emiratos Árabes. Sí. Agarró el club Dorado, lo llevó 2 veces a la final que perdimos con San Luis. Y en Gimnasia le faltó tiempo. También es verdad que no es lo mismo competir en un club de la B de México que competir en Gimnasia, que te juega Boca y el 2 de Boca vale el estadio. Lo que pasa es que, interpreto yo que el club que invertía en Maradona, más que invertir en un técnico que lo sacara campeón, obviamente que sí, y eso ya motivaba a los jugadores, y motivaba, rompí todo, a que traigan jugadores nuevos y demás. Estaban comprando una marca, un marketing, estaban comprando posicionar al club, más que buen funcionamiento futbolístico, digamos. Contratar a Maradona, gastabas esa plata, vendías camisetas, llenabas la cancha, digamos, había un posicionamiento de los clubes, porque es un club de la B en México y el Fujairah, que era un club de la B también. También de la B, sí. Vos sabés que hay algo cómico, que muchos presidentes del club de la B no quieren que ascienda. ¿Que no ascienda quién? El club.
Su club. Y porque estás jugando en la B y estás primero, segundo, campeón. Claro. Te vas a la primera y ¿sabes qué? Ni siquiera la plata para cambiar la cancha, pero no la cancha. Sí, además llega un momento... Eso es lo bueno que tiene el streaming, que podemos hacer. En televisión no se puede hacer Sí, eso, ¿no? en televisión tenés que hacerte boludo, pero... Ponete las pilas, Claudio. Se le salieron las pilas de la cajita. ¿Y vos en el Mundial de Sudáfrica estuviste con él? No. No estuviste con él. ¿Y él te contaba algo de esa frustración que había tenido? ¿En algún momento charlaron de eso? ¿O te contaba? ¿O escuchaste alguna charla? ¿Y qué decía? Sí, no, le dolió mucho. ¿Pero qué cree que pasó ahí? ¿Le hicieron boicot? ¿Que los jugadores se equivocó con los jugadores? ¿Qué? No. Perdimos un partido con Alemania, nos quedaron a pelotazo. No, Estaba está ahí bien, en la pero, cancha. no, pero digo un boicot no desde los jugadores, desde afuera. Lo que sí escuché que me haya dicho es que esa Alemania fue del 4-0. Sí. ¿Estás hablando? Fue No fue 4-0. ¿Cuánto? Sí, pero nos ganaron. ¿4-0 fue? Nos ganaron, sí. Ese 4-0 fue la peor Alemania Yo estaba ahí. que vio en su vida. La peor Alemania que nos... Peor me refiero de la violencia que ejercía. Sí. Tiraban centros, misiles, Sí. tierra-aire, que era imposible, que hubiera sido imposible. Claro, eran unos tanques. Sí, me acuerdo. Yo fui a los cuartos de final esos y supuestamente iba a quedarme en la semifinal. ¿Por qué, digamos? Porque para esa época, y mirá cómo la historia hizo que pasaran tantos años después, ¿no? Para esa época, la posibilidad de que hubiese una Argentina campeón del mundo, con Maradona técnico y con Messi jugador, Qué lindo. era Sí. era como... Por eso fui, digamos. Digo, quiero estar el día que Maradona y Messi estén levantando una copa. Fuiste digamos. de banca. Como No, la sí, banca porque tenía todo. Tenía Messi, Maradona. Me dijeron mufa y todo, porque fui para la etapa final. Yo no creo. Pero fuimos muchos. No, yo tampoco. En esa pelotudez, sí. Mis amigos, aparte, nadie más me acusó de eso. Sí, claro. Pero... Que nadie más me acuse de eso. Ahora, yo estuve en el partido, por ejemplo, de Argentina contra Perú en cancha de River, la clasificación. Antes de jugar con el último partido con Uruguay, en donde hace el panzazo Diego, que quedó para la historia, el panzazo en el medio del charco, se volvió loco, digo, ¿no? Con esa barba cuidada que tenía, ¿no? Para el Mundial inclusive, todo eso, ¿no? Ese fue un gran Diego también. Se lo extraña un montón, muchísimo, ¿no? Con este gesto, qué sé yo. Yo el otro día, mira, lo último que te cuento. El sábado fui a Avellaneda a comprar algo de ropa, además. Y en estas casas que venden las remeras estampadas, la cantidad que hay con las fotos de Diego, y te la quedás mirando. Hay una que él está, la clásica, que está con la pelota en la cabeza, que tiene una cara de felicidad, mirando la pelota con la pelota en la cabeza, como dominando el mundo. La verdad que se lo extraña tanto al Diego. Muchísimo. Pero bueno. Bueno, señores, llegamos al final nosotros. El próximo martes a las 10 de la mañana vamos a los 3.400, 3.500, 3.600 personas que tuvieron en promedio todo el tiempo aquí, este espacio de 2 horas. Les mandamos un saludo y le agradecemos muchas mucho. gracias. Y aquellos que quieran recomendar, por supuesto, más allá de vernos los martes a las 10 de la mañana, en redes sociales y por supuesto en Dos Reyes, ¿no? En Instagram, en YouTube, ¿no es cierto? Dos Reyes Inc. Dos Reyes Inc. Stream por Inc. Vengan a Inc. Si no se también, enojan. ¿no es cierto? Vengan a Inc. a divertirse un rato, la noche, disfrutar, ¿no? Muy cuidado. ¿Hay descuento? No hay descuento. Niceto ¿Hay Vega. descuento? Hay descuento. Ahí está. Niceto Vega, ¿cómo es la dirección exacta? 5635. Bueno, Matías, nos vemos el martes. Gracias. Chao, Claudito. Nos vemos el martes. Chao, Claudito. Chao, Gracias por Pati. todo. Nos vemos. Chao. Adiós.